ワンツーの合図を待って You and me 手を取り合ったのは僕の勇気アルコールドフェイス立ち止まんないでいいんだからね空らしいなこの人生できないだなんて言わないでね言わないでね今さらなんて言わないでね僕ら今ささわになって回り始めるだんだん嫌になってでも好きになるねんねわかんないや自分会議もどんどん急に寄ってでも離れてくパッパッとに乗って踊り始める散々嫌になってでも好きになるねんねわかんないやこの先もずっと僕の心をシェイクシェイクイェイ大正解なんてないのさじゃあ一体どこに向かえば物語は終わりますかワンツーの合図を待って You and me 手が触れ合ったのは僕の勇気アルコールドフェイスかしこまったって意味ないんだって恥ずかしがって夢にバイバイですこの先ずっとよろしくねよろしくね君と今さっさ交わって目をそらし合うだんだん嫌になってでも好きになるねんねわかんないや自分会議もどんどん様になって崩れ落ちてくパンパンフレーム前に消えてしまうの散々嫌になってでも好きになるねんねわかんないやこの先もずっと分かり合えるまで僕たちは今さらなんて言わないでね僕ら今さっさわになって回り始めるだんだん嫌になってでも好きになるねんねわかんないや自分会議もどんどん中に寄ってでも離れてくパッパッとに乗って踊り始める散々嫌になってでも好きになるねんねわかんないやこの先もずっと僕の心をシェイクシェイクイェイBueno, chavales. Hola. Bienvenidos. Bueno, os explico, ¿vale? Voy a volver a hacer stream otra vez de nuevo. No sé cuánto tiempo, supongo que tal. Esta semana no, pero la semana que viene empezaré a dar fuerte. Porque la semana que viene posiblemente empecemos ya a dar fuerte a Warframe, ¿vale? Y bueno, ya otros jueguecillos y eso. Tengo también idea de jugar a Marvel Spiderman aquí, esta es la serie. En máximo, en nivel máximo. Y otra cosa más, chicos. También veréis que pone en el título que hay una noticia importante, tal y cual. No sé cómo lo he puesto en el título ahora mismo, no me acuerdo, ¿vale? La noticia importante, chicos, es que en el mes que viene, no, el otro, a mediados de noviembre, más o menos, voy a iniciar si va todo bien, una serie de Minecraft, tipo roles, tipo Tortilla Land y eso, ¿vale? Pero bueno, hoy no es que esté solo, hoy además está con Bastian, como viene el título. Como usted ve el título, estoy con Bastian. Además, también estaré con mi pareja Lirsus, está aquí. Venga, para aquí. Venga, que usted va aquí. Aquí está, habla por el juego, recuerda, en el llamado estoy muteado todavía. Habla por aquí. Hola. Ah, coño, espérate, que soy idiota.
Ahora sí, habla aquí. Mau, Mau, Bueno, aquí tenemos a uno de mi Mau. pareja, Carlicious, ¿vale? Y también va a estar con Bastian. Vamos a reaccionar. Un segundín. Vamos a reaccionar al documental Furry, ¿vale? Recordad que está hecho subtitulado, ¿vale? Además, chicos, también estoy streameando aquí en Twitch y en YouTube al mismo tiempo. Si queréis ver mi YouTube, en lo de Twitch, en la descripción, en la descripción de mi canal, tenía un logo de YouTube, le clicáis a la imagen de YouTube y os mandará a mi canal de YouTube, ¿vale? Y lo de YouTube, en la descripción del stream, está en mi Twitch, ¿vale? Recordad si me por al lado, ¿vale? Si dais follow o algo y no avisa el stream, se supone que debe avisar, pero como hace un tiempo no streameo, no lo sé seguro. Avisarme, ¿vale? Bueno, me he de mutear llamadas, no sé cuándo estará disponible, ¿vale? Pero yo me mutear llamada. Es un link. Vale. Muteame que siquiera aquí, porque me ha gustado doble. Pues yo hablo por el juego y por la llamada. O sea, y hablo por la llamada si quieres, cariño. Ahora también te escucho, Sebastián. ¿Vale? Para que yo ahora también por el juego para que se me vea moverme la boca, ¿vale? Pues si no, no se me mueve la boca. Le aviso. Y avísale que ya estoy. Yo ya estoy. También, chicos, recordad que nuestro patrocinador Insta Gaming, si vais y le dais no sé si, creo recordar si le echáis por Insta Gaming, os sale en el chat y si no, abajo en mi canal de Twitch, os sale a YouTube en la descripción, ¿vale? Bien, chicos, tengo que preparar esto. Sí, chicos, mientras voy a preparar esto de aquí. Hola, Hola, a hola, Cami. Chutney. Está Cami, miren, está Cami. Se fue a la cocina, o no sé a dónde se fue, al baño. Es que me lo regalaron. ¡Ay, no! No, porque. No, qué mal dormido. Gracias por el pet gato. Tengo una duda, porque tan bueno es Naivo como moderador. Le pregunto, ¿cómo que qué tan bueno? ¿A qué le se por tu sándwich? ¿Por qué tan bueno? Porque es un bot y tú lo configuras a tu gusto. Eso te da calor con los shorts. No tengo shorts. Estoy tomando vodka mientras te veo. Qué rico un vodka para el frío. De hecho, antes me gustaba el vodka, pero una vez casi me muero por tomar tanto vodka que ahora le tengo asco al vodka. Pero, mm, pues sigue estando bueno, ¿no? Nomás que yo como que lo veo algo y como que me da repelús. Ah, Buena, Bastián. Oye, Cariño, lo dicho, tú muteame aquí en el juego, porque yo estaba aquí por el juego, pero ya fue un tú, sándwich. eh, Free sándwich. sale, tú habla por el disco, ¿vale? Para que te escuche Bastián, si no te escucha Bastián, ¿vale? Muteate aquí en el juego y habla por el disco. No, la naranjita. Es de mora, ¿qué cosa es de mora? Oh, mira. Oh, Hola, Bastián, ¿me escuchas? sí, hola. Ahí estoy compartiendo, ¿Ya el ¿vale? escáner? Aquí A tengo ver. que hacer esto, ¿vale? Antes, chicos, lo de ánimo que estoy viendo en el streaming, vaya a verlo raro, pero... Uy, Sí, 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 ahora lo sí. entenderáis. ¿Qué es esto? Filtros, no es Max, Grid Skin, ¿vale? Y se supone que ahora si yo hago así, hago así, es muy difícil hacerlo.
Espérate, lo voy a hacer con el ratón. Chicos. Vale, chicos. Lo puedo mover un poquito para acá. Vale, chicos. Estoy viendo ahora mi pantalla en negro tras mía, ¿vale? Porque, bueno, ahí está el vídeo, ¿vale? Aquí atrás. Yo no lo estoy viendo aquí, pero aquí está, ¿vale? El vídeo, ¿vale? Yo voy a colocar el vídeo que esté aquí para yo verlo, ¿vale? Ahí. Tengo una pantalla aquí y otra pantalla ahí. Esto es increíble. Chicos, y bueno, vamos a ver el documental furry y luego Basti supongo que se tendrá que ir por el chat y estaremos aquí otra hablando un poquito sobre el furry fandom, lo que opinamos, lo que vamos a opinar sobre el documental, etcétera, ¿vale? Para lo de mi canal, lo de Twitch, lo de tú no, pero lo de Twitch, la habéis visto ya con la nave conmigo hace ya mucho tiempo, pero vamos a renovar la esta, ¿vale, chicos? Bueno, vamos a darle fuerte, chicos. Cuando esté listo, Bastian, por supuesto. Tenga preparado la pantalla y todo puesto en tu stream bien, avísame y le doy. Bastián. Ah, me inventaron un yunque, Dios mío. Ah, no. No, sí, anda acomodando eso. Oh, Avísame y nice le doy. hectárea. Avísame y le doy, ¿vale? Oye, a ver. Ah, pues creo que ya lo tengo, sí. ¿Le puedo dar ya entonces? Sí. Y Puedes ocultar los pulsar. participantes en video, Basti, también. ¿Cómo se Clic oculta derecho, eso? Ah, no sé clic usar. derecho, Ah, ya vi. clic derecho, ocultar participantes en video. Listo. No sé usar Discord, ¿verdad? No, no pasa nada. No le sabe chat, no le sabe chat. Bueno, chicos, para lo que en mi stream, ¿vale? Que no sé cuántos somos lo mismo. Wow. Si buscáis Bastian, vamos, te he puesto el título, estará su canal, ¿vale? Para que vayáis a dar un follow. Y ya está. También hay TikTok, chicos, también TikTok. Bueno, le doy. There's this weird thing that humans do. Espérate que por lo que sea... Ah, vale, porque soy su normal. Vale, perdona. Le doy otro más, ¿vale? En cero. Que no he puesto lo de captura pantalla. Soy su normal. Le doy. There's this weird thing that humans do. We take animals and we put our words into their mouths to talk back to us, usually about us. It's a very strange thing, but we've done it for centuries. No sé por qué, We learn to chicos. read from anthropomorphic animals, we learn right from wrong from anthropomorphic animals, but most people don't notice it. Furry fans are the people who notice that we do this and think that there's something really special about that. Well, like the dictionary definition you get is like furry is a community of people that enjoy anthropomorphic art, right? I feel like it's way more than that. It's a social space that is... Un segundín, que es que estoy teniendo problemas técnicos, ¿vale? Tuve problemas técnicos. Ese creo que el problema para un segundín, Bastián. Hago. Dispiro. Mau. Cariño, súbete aquí arriba.
Aquí sí funciona. Mau. Solamente que tengo que quitar un poquito de aquí, soy chicos. Perdonad, es que son cosas de directo. Antes funcionaba bien, pero el mapa este. Listo, chicos. Perdonad, es que no se veía pantalla verde, ¿sabes? Se veía todo negro y estaba tapando todo el chat, ¿sabes? Ahí estamos. Ahora el problema es que está tener cosas verdes, pues se ve transparente en alguna parte. Bueno, chicos, por hoy vamos a hacer streaming con mi otra fusona, con la osito. Y ya mañana hacemos. Bueno, mira, estamos haciendo esto, ¿vale? Luego ya ponemos otro. O tengo que ir charlando. Vale, ahora ya sí. Cariño, un poquito más para mí. Vamos a acercar un poquito más la cámara. Aquí. Ponte a este lado, cariño. Ahora sí. Chicos, perdonad. Le sigo dando. Largely queer and gravitates around using art as the vehicle to explore identity. I sucked at drawing people, so I would draw animals and everything. I sort of anthropomorphized my own dog in a lot of my drawings, stuff like that. I was a part of a Lion King art archive online, and everybody role plays as lions, and I remember just thinking, guys, the lions are great, but what if we were wolves? And they were like, ew, furry. And I was like, furry? I had my first word to get to this feeling that I had. Yeah, I did your shirt. I was initially into cosplay. I'd cosplay a lot of anime characters. I'm not alone. There are other people out there that are into this. I didn't come out fully because furry was taboo back then. It's something weird, something odd. It doesn't help that media never really had a positive point of view on it to begin with. But I'm always grateful for the friends that I've made and the people that I've met along the way. It's just a fundamental part of who I am. So I'm not super familiar with the history of the fandom. I think it originated out of a sci-fi convention in the 80s, and I want to say probably California. I was already known as the science fiction geek of the family, the movie geek, and the Disney geek. I've been all of these things since I was a kid. I've been interested in science fiction fandom since the 1970s when I went to my first Star Trek convention. I was a Navy brat. Our family would go to the movie theater at the Air Navy base in St. Louis and watch films. One of the first times I've ever been to a theater, my dad hated them. He much preferred drive-ins. But somehow we talked him into going to a sit-down theater to see Robin Hood. And I would fuss and cry and squirm, always, except in the movie Bambi. I was immediately hooked. I was into that cartoon. I just loved animation. También, chicos, si veis que no hablamos mucho, perdonad, da tiempo para hablar un segundín. Si veis que no hablamos mucho, por no tiempo por mi parte, es porque estamos viendo cuando estoy viendo una cosa, me gusta estar viéndola. Y luego ya comentarlo, ¿vale, chicos? Pues si no tengo todo el rato parándola, y más, si estuviese sola, pues mira, pero también está Bastián, ¿vale, chicos? Así que le doy. What it looked like and also how it was done. I'm into it in a way that my school friends aren't.
I'm into it in a way that my parents aren't. So what do? I was looking for fandom. A bunch of people getting together and geeking out with each other about media. ¿Qué? Ah, ya se ve. Ya. Se había quitado la imagen. Ya se ve otra vez. Ah, seguro sí que administrar sin querer el OBS se ha bugueado, por lo que sea. Ah, aquí. No. We traveled across the country and ended up moving to California in 1958. I live in Southern California, close to Hollywood, the media capital of the world, or at least it was at the time. Background places, please. Oh, it's lovely. Turn around, let's see your back. A little. Okay, you had an nice pose there. Why don't we try it again? LostCon 1980, the local Southern California science fiction convention. That was the first convention that I had ever been to that had an art show, and it was beautiful. A lot of it was princesses in flowing gowns, star fields that you'd see on the side of someone's van, and a lot of it was just absolutely amazing. But then here are these pictures of these semi-anthropomorphic weasel characters with antennas like bugs. A friend of mine in school said, Rodney, you gotta see these, because they knew I wouldn't shut up about my enjoyment of muscular characters. In school, I was considered very weird for that. So I asked them at the art show, who does this art? I had a video room at LostCon 7 showing some anime, some science fiction TV shows. And this tall guy comes up and goes, why do your pine martens have antennas? Oh my, this person recognizes the kind of animals I'm drawing. Most people thought they were cats. And I said, well, sit down and I'll explain it to you. We loved Japanese animation, and nobody knew about it except for the few shows we were getting seen with subtitles. This is the city, Inglewood, California. This is where the Los Angeles chapter of the Cartoon Fantasy Organization meets. This chapter is the first chapter in the club and has been meeting here for 5 years. In 1977, myself and 4 other people, some of whom were animators in the business, actually TV animators, we decided more people should see this stuff and started a club. And it was the first anime club. The very first anime fan club in America. But a lot of the people that came to the meetings were also into animal characters, which is why the mascot of the club became one of my Skiltair, which are sort of an alien mammal based on weasels. Rodney would come to the screenings and we'd hang out and talk, and we saw each other more and more and more after that. Here were 2 people who came from very different backgrounds, but we were paralleling each other amazingly on interests and passions: movies, animation, novels, comics. And a few years later, we decided to become a couple. Rod and Mark are effectively the grandparents of the furry fandom. I consider them the parents of the furry fandom, but I've also been in the furry fandom for 20 years at this point. The Prancin Skiltair household is like a museum and library of furry things. They had figurines all over the place. They had bookcases and bookshelves of furry comics, of anime comics, of sci-fi.
So this is San Diego Comic-Con one year. This is Don Bluth and Douglas Adams, me. Remember they had the live-action Muppet Show. There was lots and lots and lots of science fiction conventions. We saw the birth of the comic book shop. In the 70s, it was a time when the comics code was still heavily enforced, and so comic books all had to be black and white, good and evil, superhero comics, basically. But there were these groups of artists who were just chomping at the bit to do something different, to do something not superheroes, to do something funny animal. Funny animal does not mean animals that are funny. It means animals that are in the funnies. A lot of people think funny animal and think that it all has to go to kids, but a lot of it was being consumed by adults as well, especially in the underground comic scene. Their sense of mischief, their sense of uninhibitedness. I was sort of in a family where I don't think there was a lot of elbow room for my exuberance, my imagination, and I think I projected a lot of that into these stories, into these characters, and I think a good deal of identification developed from that. Funny animal comics used to be very popular before superheroes took off. And they had their own fandom. It was very spread and had a lot of difficulty talking to each other in the old pre-internet days. Now they've been lost to obscurity. The fandom started pretty much, the old folk tend to disagree on where exactly it began, but the commonly accepted starting point was a painting done by the artist Steve Galacci. He had created a character, a furry character, a pilot in a futuristic spaceship. This piece was hanging up in an art show at an East Coast science fiction convention. Now, what you have to understand is that hadn't been done before. A furry, an anthropomorphic character, was limited to a coyote hitting the bottom of a cliff, standing up, dusting himself off, and going to the Acme catalog. He also published one of the very first furry anthology comics, Albedo. Steve had a whole world about these anthropomorphic animals in outer space and their politics and war between different groups. It really caught people's imaginations. It was from discussion of his work that led to the very first furry party. Directly led to the very first furry party, actually, because they moved the discussion from in front of his art panel to a private room to continue the discussion. It started out as gatherings of people in room parties at science fiction conventions. His fans would show up and he'd discuss this universe he'd created. And that was the beginning. That was around 1980 or thereabout. These room parties somehow got the name of furry parties. The term furry had got around and stuck enough that when we had another party at WesterCon 1986 in San Diego, we decided to call it a furry party. All of these artists were amazed that there were other people out there drawing quote-unquote funny animals in the way that they did. Someone would walk into our party, pull out a sketchbook and say, I was the only one I thought that was drawing this kind of stuff. And that just kept happening again and again. They had this same revelation as I did. I'm not the only one. I always thought I was weird. I always thought no one else would understand. And here are people who are just like me. It was like a quest to find more people who liked the same thing we liked. And it became the most important thing in our lives. I wanted to jump up on the Empire State Building and sing an aria about it.
I thought we had stumbled across something just so cool. Well, this is a classic Merlino. This is the Avant-Garden Gallery in downtown Santa Ana. It's part of their arts district. Mark and I have been hosting what we call the Art of Furry Fandom, where we gather furry artists together and have them put their stuff on display along with all of this quote-unquote regular art. Here was our art show and our sponsor lounge, a couple panel rooms here and a mini fursuit lounge. And like here was our game room. Hi, I'm Bubbles. I'm 25. I'm the convention chair for 5 different furry conventions, including Denver, here in Denver, Colorado. The hotel will give us this whole space, and we choose how we use it. A little meet and greet area, some board gaming, and then our big main events room. We have had hotels that are like, so I looked up this stuff and what the heck is this? I mean, Denver is like a celebration of the anthropomorphic arts. Well, I found furry probably junior high-ish. I didn't know what furry was yet. That was back in the days of Neopets on the internet. I found all those, message boards, and I'm like, these are my people. I guess I'm here now. My parents, they always thought it was like some weird kinky thing that like, what is my daughter doing? The fandom growing up was kind of a hobby, especially working as a medic. It was a side thing that I could do and enjoy outside of work. Now I run conventions. I mean, my life is the fandom, and I don't know where I would be now without it. It's 6:30. You had the creators, the people that made the art. They were fans of comic strips, they were fans of comic books, and they were all aiming to be in that business. Reed Waller started an apazine called Voodie. It had funny animals in it, but it was more of an underground influence. APA, APA, Amateur Press Association. All the members of this apazine would make photocopies of their artwork and send it into the editor, who would compile the entire book together and then send a copy out to all the members. And then you would get back, here's my work and 25 or 30 other works. This is how a lot of people over a large geographical area got a chance to get feedback from other artists, authors, and creators. There was literally this giant culture of people who were talking to each other by writing into the letters columns of their favorite magazines. It was like the internet in slow motion. We were a very strange fandom. We didn't fully grasp how strange we were going in, but we were not a fandom of a property, nor were we a fandom of a genre. Other fandoms would look at us and get extremely confused. What are you about? Who are you about? All of those specificities don't matter. It's the overarching animals doing things that animals don't do thing that binds this all together.
beyond that, it can be anything. Probably the earliest furry work I would talk about is Omaha the Cat Dancer, which exists because Tarl Wayne, who is fairly influential in the early furry fandom, wrote a letter to Voody. Sent in a postcard saying something about how there wasn't enough sex in funny animal comics. And I've never really been sensible about resisting dares. In response, Kate Worley and Reed Waller came up with Omaha the Cat Dancer, which is about a exotic pole dancing feline and her boyfriend and sometimes girlfriend. It gets a complicated storyline sometimes. It was a story with drama, a story with realistic action, with character motivations. Omaha was widely acclaimed as a great pro-feminist comic as well, because it showed a female main character in control of her own destiny, and she didn't let society decide what she wanted. There was a local crackdown in the St. Paul, Minnesota community about the ethicality of serving liquor in places where ladies took their clothes off. And I incorporated this into a satirical strip, and I was sort of making fun of local politics and so forth. But once it got rolling, the satire just kind of dropped out of it because the characters just kind of took over the story. We had all quietly discovered that part of what brought us to furry characters, anthropomorphic characters, was that we thought they could be sexy. It seemed kind of obvious when you saw some of these characters and how they were designed that they were intended to be sexy. We felt we were just kind of jumping on a big existing bandwagon. No, one more. Hold it. The very first conventions I ever went to, there were erotic material of every fandom. So, of course, furry is full of sexuality because furry is full of human beings who are alive and thinking and feeling. Ken Sample quite often would draw this little cougar guy that looked an awful lot like Ken. We started calling that character Ken Cougar. We thought, hey, we should have our own character too that's actually us. This was a big shift in the fandom. We went from fans of animal people to being animal people. This created an explosion in art demand. A fursona is someone's character that represents them. That may be how they see themselves. It may be an aspirational character, what they wish they were or would like to become. As an artist, it involves kind of getting inside their head and figuring out what is it that their fursona is saying. Who is this person and what part of this human is this furry character, this fursona that you're designing? When you can figure that out and you show them the final piece of art and they're like, oh my gosh, that's perfect. That's just like the greatest thing in the world. Because a lot of people, their furry character is the better version of them. This would be me if I didn't have these problems or these things. This is the best of me. Because everyone likes to think of animals as being more pure and more innocent and stuff like that. Because humans can do some pretty dark things. Granted, so do animals in the real world, but we're not getting into that. This is fantasy. At least that's how I always interpreted it. That, and I think some people just thought certain animals are cute.
Everybody wanted pictures of their personas. We started getting together discussion groups. What is your persona? My earliest character was a kangaroo named White Death because I was 13 and I was super edgy. I chose a husky. They were always my favorite dog, and the personality-wise of a husky is basically me. I really like border collies because they're super smart, and then I was like, but I need to be ferocious like a wolf. There's a border collie wolf character. His name was Kygel, and I had stolen the name from an exchange student that was at my school. I think people join furry because of how encouraging it is of exploring yourself, understanding yourself, and expressing it. Digo para el streaming, tengo que reiniciar su nivel chat, ¿vale? Se me ha bugueado y todo mal. Tarda poco. I've been drawing for as long as I can remember. I just picked it up as a kid and didn't really stop. I'd say I identify a lot with birds. I'm pretty quiet and a little bit shy or flighty. Chicos, Bastián, un segundín, tengo que reiniciar el chat, etcétera. Ok. Se me va a quitar mi stream y la pantalla, un segundín. Sí. Es que se buguea a veces. Ah, aquí esperamos. Mau. Te digo que va a pasar. Es que tú no estás viendo mi pantalla en mi stream, ahora mismo lo de VRChat. Iniciando ESP chat. Si estás jugando en tipo, se te pondrá la pantalla negro. Lo seguro. Hasta que lo ponga otra vez. A ver. Vale, le doy, ¿vale? Primero solo que esté bien. No está bien. Voy a tener que reiniciar todo. Sí, chicos, me salgo de VRChat y vemos si está en VRChat, porque esto es un bug. Bueno, chicos. Cariño, si quieres hablar por aquí. Vale, ya, por el juego. No por el juego. Esto pasa ahí si quieres. Cierra la VRChat si quieres. Bastián, ¿me escuchas? ¿Qué vaya? Vale. Que ya he cambiado, he cerrado VRChat. R. Ok. Ya puedo darle. Antes de hacer el cambio todo. Ahora, ¿me escuchas? Sí. Vale, le doy, ¿vale? Nada, porque tengo. Ya.
Yo no escucho nada. Anxiety and things like that. ¿Escucha, no? Sí, sí, se escucha. Vale. I feel like I have one foot in the furry fandom and one foot in fantasy Minimizaste, illustration. miau miau, se ve negro. There's Listo. a humanness that you can impart to animals or dragons or anything like that, where there's that ability to relate to what you're seeing, even though what you're seeing is fantastical. And I think that's really powerful. I started doing conventions to go and sell my work and show it. I love it a lot more than just doing like a mainstream comic convention where it's all people celebrating other intellectual properties that are technically corporate. I can't wait to do that talk scene from 9 to 10 p.m. One of the things I really love about the fandom is how many people find it to be their path out of their shell. I started looking at all the different suits and stuff like on Google search, and they just looked so unique and just fascinated me. And I was like, I can do that. I really want to do that. And this is another creative outlet that I can use. And I wanted to make my own character come to life and be one of those first se ve suits. otra vez en negro. Sí, ahí está. I remember wearing my Luna suit for the first time. Oh. I ran into so many people that wanted to take pictures with me. And it was just really exciting to like go around and have fun in fursuit with other people in fursuit. You can look at their character and learn things about them in that very moment. Like what their species choice is, what sort of colors they're using, what their name is. That's all broadcasting a lot of things that they want you to know about them, and they might not even realize what they're sending out subconsciously. Usually when I go to make a suit, everything from gender to height plays a role in creating these characters for people, and it's actually really fun to help them explore this whole new character that they're creating. I think you're in Vegas. This is our sportsmaster. We had been going to Baycon, and the anime fans were taking over the convention. The people running the convention kind of politely said, could you guys maybe get your own convention because this is science fiction and it's becoming all anime? Rodney and I said, gee, maybe we could have a furry convention just for furries. So we started looking around for a hotel local to us. We weren't coming in there with a corporate credit card and laying it down and say this pays for everything. If I signed the contract with the hotel, I was liable to pay the hotel. I will admit I was young and had kind of stars in my eyes. I think we had a crew of like 5, counting Mark and myself, for running everything. We'd been tossing names around, and I had the idea, how about conference except put a U instead of an E? Conference. That's the name we picked. We numbered the first convention 0. Because we weren't certain it was going to work. So we said to ourselves, let's get crazy. If we're going to put on our own conventions, let's try and do some things differently. One of the big things that you will always find in the history of science fiction conventions is the Saturday night masquerade. It was the big event. They weren't professionally lit in any way, shape, or form. All of us myopic fans with their glasses could see these glowing blobs sauntering down the stage. Yeah, I guess that looks pretty. We thought it'd be great if people could actually see the costumes. Maybe even close up. Is this a little better?
Is this a little better? Yeah. All right. Okay. Down on the masters a bit. You're fine. Okay. We'll begin with these first Pentecostal. Back then, the art show was the biggest thing. The art shows were always popular and always made a lot of money for the artists. We wanted to make furry conventions smart and fun. If you wanted to come to learn stuff, you could learn stuff. If you wanted to come to hang and be friends, you could hang and be friends. January of 91. A friend of mine and I drove 44 hours straight from Tampa to SoCal to Conference 2 in Anaheim. It was a completely new experience. My first trip out of the time zone. Seeing hills for the first time, then mountains for the first time, and then snow. Just a completely new thing, throwing me completely out of my element. This sheltered, shy college kid, and next thing you know, I'm in California amongst several hundred furries. These comic artists that I'd seen in fanzines and black and white comics, they're right there in front of me, and they're just people. I was learning art myself and drawing from time to time. Next thing you know, I'm writing for the first 6 issues of a magazine called Yarf. There's been some footage floating around that's just adorable. The terrible 80s hair, the 80s fashion, and it was very clear that these people were having fun. Shop around for your materials. There are places out there that will charge you a fortune. They've found a place to start exploring who they were at a time and a place that they never had been able to before. It was very inclusive and very welcoming and became sex positive. Not that it was about sex, but that when sex happened, it was generally viewed favorably. It wasn't dirty, it wasn't wrong. It was just sex, and people have sex, and that's fine. It's the Rod O'Reilly Master Mix at Conference. We were fully prepared for it to fall flat on its face and cost us a bunch of money and to say, well, that was a great idea, let's try something else. But it worked. It gave me a feeling of accomplishment. We were onto something, and we said, let's take this football and run with it. And we did. Un segundo, te voy a explicar una cosa para de tu stream que estoy viendo todo. ¿Esto qué es? Esto, chicos, es el comienzo, la historia del furry fandom, ¿vale? De donde empezó, pasando con el tiempo, etcétera. ¿Vale? Sí, banda. Y todo. Vamos. The con chair is always the one in the spotlight, where people think we're the only one making the decision. This whole team of 60 to 100 people put in months and months of work to put on this show. We can't run it with 5 people. It wouldn't happen. There's no way. Yeah, that's... Spoiler to Truffle? The thing that I didn't know was how many small moving parts there are. What time things open, what time things close, when things finally get locked down, and how many people it takes to put on something like this.
Usually setup starts right after the last one ended. We start putting things in place, we start listening to feedback, we start improving things. It's a very, very complex machine. This is A1 Corky to A1, whatever your species is. Screen machine. There's a ton of different departments. We have a business director, events director, an operations director, marketing and public relations, theming, our HR managers, IT and AV work, so all the sound and lighting that you see. Things like Dealer's Den, which is a vendor space, requires hand choosing the dealers. And we go through 400 applications every single year. There's only 2 female convention chairs in the entire fandom, and we have one, and we're proud of that. I graduated as an EMT and from high school at the same time and worked my butt off to get to paramedic school as soon as I could. The president of that program sat me down in an office and said, "Look, you're going to be the only woman in this class. I think you should leave." Just being able to overcome that in that profession, also coming to furry, has made a big difference because in the convention leadership world, there's not a lot of women. It is still extremely male-dominated. A lot of people in the 911 first responder profession hurt their back. That's unfortunately what happened to me. I wasn't allowed to do that job anymore. I do miss medicine, but I get a lot of the same gratification out of this. The computer, the network, the mass communication revolution is what made furry fandom take off. A whole lot of people who are furries are in IT. But it was the realm of the military and colleges. That were the only people who knew about it. Well, eventually the college people went home and took a lot of the computer stuff with them. And then along came ARPANET, FidoNet, bulletin boards, the proto-internet, a bulletin board service. You had to dial in to this central network and you could post text, pictures. The pictures was the painful part because it would take about 30 minutes to download, and you would see the cursor rendering across the screen every line of pixels. It was only a week until you got a reply to your post instead of a month. Hey, life improves. People today take it for granted. Back then, this was new. This was unheard of. This was Star Trek stuff. It gave people a chance to do role play as their characters. When I was just coming out of college and I was starting to work, the internet was a very small place. We think of it as this big thing of global data, but really there wasn't as much out there as people think there was. And there weren't the browsers, so we were using things like Gopher and Mosaic and all kinds of weird technology that doesn't exist anymore. A bunch of people would get together on a computer system, form characters, and go on an adventure together. They started calling these things multi-user dungeons, MUDs. It would say, you are now in a room that is this big, it's colored red, it's made of brick, and there is a dragon sitting there that's going to eat your face. Other gatherings started that were entirely social. They didn't want to continue using the word mud because that still had that dungeon connotation. So they started calling them mucks. With the online communities, particularly Furry Muck that started in 1990, people were getting to know each other, and they would go to conventions to meet each other. Excuse me, are you the Carno? Yes. Hi, I'm the Joe Strike. Hey, hiya, Joe. Oh yeah, shake right there, we go. I'm Meejeep on Furry Muck. This is Tarek, who also is on Furry Muck. Whoa, Furry Muck for furries with long tails. And it became more about meeting each other and having this sense of community beyond just people centered around creators. That's how I first found that there was an organized furry fandom. The community
was my solace, my salvation. I was not very happy in where I was, the south side of Chicago at the time. I spent a very, very long year there. Here we go, we got furries. And somebody mentioned that there was a convention coming up in Southern California called Conference. Maybe you should go. I said, I'm a postdoc at this point. I don't have any money. I called my dear and sainted mother. Kids, never lie to your mom. I told my mom the truth. I'd like to go to a conference in California, but the professor won't pay for it. That's a true statement. So she sent me the money to go to the conference. And that was my first furry convention. Now, I had been going to science fiction conventions for 10 years. I'd been volunteering at them. I was a convention goer. But this was the first time that it was a convention that was entirely of interest to me. And started going to furry conventions every year after that. Uncle Kage. Uncle Kage / Sam Conway. He was very charismatic. He's very funny. He had this sort of mad scientist kind of persona. So you're gonna create real furries. I am, as a matter of fact. And how are you gonna do that? Well, it's quite simple. You see, you take the... I was sitting in the lobby, and I was telling somebody a story. It's in my nature. As Mary Shelley said, if you make the creature of gigantic stature, you have a much easier time in dealing with the parts. Yes. And they simply said, would you come back next year and do that as an event? What? Complain about my job? They said, yeah. I said, oh, I can do that, sure. So I stood up in the lobby and complained about my job for an hour. Well, he was kind of doing stand-up that was slice of life. People loved his stories. He was already getting a reputation for his performances, and we were just thrilled to have him at our show. And that was 25 or so years ago, and people still fly me all over the world to get up on stage and talk. That's all I do. I don't understand it. I just do it, and they keep inviting me back, so I must be doing something right. After Furry Muck, almost all the furries were college students. This tripled our attendance. Since we had all of the role players coming in, all the college students coming into the fandom, the gender of the content began to shift. You had a lot more males. You had a lot more lesbian couples and gay couples. People don't realize it, but back in the 60s and 70s, there wasn't that much of a gay community. Where could you go for companionship? Someplace where you had an equal chance of getting your teeth kicked in or getting arrested. Right about the time that furry fandom was hitting was right about the time that the AIDS crisis hit. I know people who lost dozens of friends. An awful lot of people had to come out of the closet and get active for their own survival. There was, in fact, an LGBT contingent in the furries. We're going to celebrate both of those at once. I still remember how I felt when I joined the fandom. Like when I was like a teenager and I had no idea if I was queer or not, and I was really scared to talk about it and I couldn't tell my friends. High school was rough. High school was rough. I was pretty socially isolated. I was nerdy. I was bullied. The community around me at the time was not queer friendly or even art friendly. Doing art's really vulnerable. Like if you put something on the page, then you probably did that for a reason. About midway through college, I started questioning my gender and eventually transitioned. And that was a very powerful time in my life where I got to really resort my identity as this purpose-driven person.
When I started to transition, I actually explored the identity first with my character to see, I guess, if it felt right to become more masculine. It was no longer Luna, it was now the masculine Nate, and it's really helped me like explore what parts of myself I wanted to be as more trans-masculine versus, you know, the meek female I used to be. Safe place to explore the transition without transitioning myself first. Trans experiences are just human experiences. Ultimately, furry is also about human experiences. Once I discovered the fandom, I could chat with people online. I could express my creativity. I could make friends. I can actually talk about being queer without like being worried that people make fun of me. What better place is there to put yourself out there and say, hey, this is how I'd like to be seen or treated, and people will meet you on your own terms in a way that you just don't get anywhere else. The first 3 conferences, everyone who showed up was someone that I knew personally by name. We realized that the con had gotten so large that we didn't know everyone by name. Pull that down, pull the mask down against your cheeks. My God, this is gonna be interesting to watch someday. And if you asked who we were and could you point at us, they wouldn't know. And that was perfectly fine. So it was always about this thing. It was not about us. We never wanted to be celebrities. There were very, very few fursuiters. There was only, I think, maybe 1 or 2 at the earliest furry conventions. The suiting was almost non-existent. People would just paint their bodies, and that was it. One of them is Hilda the Bambioid, created and performed by Robert Hill. So we have a Bambioid invading. Hello, Bambioid. You can pretty much say that it was the original fursuit. Oopsie, hello, how you doing? I was part of the burgeoning fursuiting community. You can make your own mascot. That was mind-blowing. For your consideration, for Conference 8 favorite costume is Their convention conference grew to be the largest convention in its day, over 1,000 people, which was huge for the time. But then there was negative publicity about it, and I'm not sure how much detail you want to get into about that. We did have some incidents at conventions where there were people getting completely drunk, coming out into the convention and causing trouble. Or in some cases, getting stoned out of their mind and having to be taken off the property. In the very early days, a furry convention was an unintentional pun, a rather wild and untamed affair. There was not a lot of attention paid to public decorum. And people were out there to have fun. They were letting themselves go. Let's just be crazy. That's fun and that's fine if you keep in mind that you're still in a public venue. Folks tended to forget that. starts at $20. Well, let's see now. Should I talk about the semen in the elevator? No, I don't know if there's any truth to that. I think there were people who wanted to give the furs a bad reputation, and I think a lot of this misinformation was spread. But there might have been people who felt a little too liberated.
This caused us to have to do something we didn't think was necessary. We had to put rules of conduct in our program book. And we were criticized, why didn't you have rules of conduct from the very beginning? Because we didn't think people were that stupid. Okay, here we go. And when we had 200, 300, 400 people, we didn't have problems. Their twist on it was, yeah, Mark and Rodney allow that kind of stuff at conventions. I remember when I was working at Disney Television in the mid-90s, the executives at Disney and at the other studios knew about furries, but they did not particularly like the furries. Some furry artists have been turned away because the people that are interviewing them have heard about these furry conventions. And interestingly, it wasn't just because of the adult material, it was also because they saw people trading art back and forth freely, and they did not like the idea of property being freely exchanged like that. It was kind of a professional hazard to let anyone know that you were involved with the furry fandom. I had snuck away to go to conference for the weekend, and two of my coworkers had apparently shadowed the con and seen me there. As soon as I came into work, they popped in my cubicle and started going, "Furry, furry," and I was like, oh my God. I mean, they'd been there themselves, so what could they say? You guys are here for a convention of your own? Yeah. Computers? Marketing. Whoa, even better. There was a large fandom out here in California, and there was also one back east, kind of around New York. There had been an attempt to start up an East Coast furry convention, because in the United States there was conference in Southern California, and that was it. So in 1997 they started Albany Anthrocon. I went because it was only 4 hours away from Philadelphia. I could drive there instead of flying across the country. It was obviously a first-year con, kind of cute. As I said, I had been volunteering at science fiction conventions for years. And I was approached by one of their committee members who said, would you be our guest of honor next year? As the convention was coming up, they had an email list for staff members. A long-standing problem that I have is I have a tendency to stick my nose in, whether it's wanted or not. Things were coming across the mailing list, and I'm like, And I would hesitantly type back, are you guys really sure you want to do that? You see, PhilCon tried this in 1984, and here this list of terrible things happened, and they swore high and low they'd never do that again. If you do this, that would get around those problems. Then they started asking my advice. Well, how would you run this? What would you do here? How should we do the following? They're honest questions, so I answered honestly. As the convention date was approaching, there was a concern over the finances. The chairman of the convention realized that we are probably going to completely lose our shirts. We're going to have to shut this down. Some of the staff members came to me and said, would you take over? And I said, this is all kind of happening awful fast, folks. First off, I'm your guest of honor. It looks kind of bad if I'm also your chairman that year. Okay, I'm willing to do it because I want to help out. It's a good little convention. You guys are really gung-ho. I'm happy to do it. But it's gonna have to be done differently. You can't run it like a bunch of college kids having a party anymore. If you want this to succeed and have another year, you're gonna have to run it as a business. Tell us all about Albany Anthrocon. Albany Anthrocon no longer exists. It's now become? It's simply become Anthrocon. The furry revolution. We moved to the place that it all began. The Hilton Valley Forge. That's where the Declaration of Independence was signed. But you'll be all Actually, aboard. in the Hilton? In the Hilton. Signed in the Hilton. Signed in the Hilton. Turn that off already, so these people don't know us. They joined. Finally, in 1999, I attended my very first furry convention, which was Anthrocon. It was one of the first major things I'd ever traveled to by myself. There were probably all of 30 events for the entire weekend. But for me, that was a lot to do. And this guy just came down. He said, "You look troubled, my friend. What's wrong?" And I was like, "Well, I just don't know what to make of all this." He put his arm around me and he said, "I want you to take a look around the lobby.
This is a moment you will remember for the rest of your life. And that was the moment that I really realized I found a group of people that I not only related to, but they made me feel good about myself. My personality had a place in the world. And the person that told me that was Uncle Kagi. You got us a great hotel. It's perfect. We can be there forever because it's got more space than we could ever possibly use. First year, bam, full. The next year we filled it and 2 hotels down the road. We're gonna need bigger space. I looked around in Philadelphia, got the problem solved. The Adams Mark has got more space than we could ever possibly need. Bam, full that very first year. 1,457. That was 1,457, in case you didn't hear that. How many of us are there? When I was negotiating with Pittsburgh, so I said, okay, guys, it's perfect. We got more space there, and they said, shit, just stop. Don't say it. I'm still not allowed to say that phrase in regards to this city. We just got more space than we ever possibly need. Every convention has a hook. The hook for Anthrocon is Pittsburgh itself. It's the city. The downtown area is vibrant and alive, and people are coming down to watch the fursuit parade. We were recently told that Anthrocon is the 3rd most valuable convention to the city of Pittsburgh itself. We have become a Pittsburgh institution. We're not just an event that happens, we are now part of the city's art scene. I don't think any other convention anywhere has that sort of distinction. I hate going on stage. I get stage fright hardcore. And people are like, you're the con chair, you have to be extroverted, you have to be willing to talk to anybody and talk about anything, and I'm not. The suit definitely helps with that. I love being in a costume and being able to act like something else, because in high school I was the school mascot. I'm more open and comfortable with myself. Since I was like 3 years old, I was trying to take a feather duster and put it in my shorts, and then I have a tail. If you found a mask with feathers on it, possibilities were endless. So I was just trying to make the perfect costume. And I found furries where we're all trying to get the perfect costume. I had just gotten out of high school and I was starting to go to college and I'm making a fursuit for some reason. ¿Qué? Pidamos un fursuit. ¿Tú? No, ya síguele. No me digas. Yo tengo uno ahí. Ay, dámelo. Ah, no, no. Pero... Luego para vestirlo, mi vestir lo voy a poner. Cuando te vayas, si me haces raid o lo que sea, voy a ponerme el fursuit. Bueno, solo la cabeza. Oco. I called a friend up and I was like, take me to PetSmart. I need to buy a collar in my costume. As we're driving back home, there's this car wash and we just see this guy hopping around struggling to get people to come to the car wash. And I was like, he needs my help. I jumped in, I was doing jumping jacks and just helping to get a bunch of people to pull over. And it was a success.
people were like, where did you get that? And then when they'd find out I made it, they were like, can you make me one? And I was like, oh, well, I don't know. I was obsessed with The Lion King, obsessed with pretty much any animal movie. So I built my first suit at 17 and I wore it for Halloween at my high school. Went to college, got my degree in something completely unrelated, and was just doing it on the side. And then it just kind of accidentally became a business, and now I'm doing this full time. I would see these suits being built and I'm like, I want to do that. I want to get involved. And I didn't really feel very much technology was really being used in building these things. It was a challenge for me. I wanted to figure out how to do it my way. Me fui rifando lo que siento ver mucho lobo. My whole life I've struggled with anxiety and depression, and a few years ago I was diagnosed with bipolar as well. It's really hard and it just tears you down, and I would come home from work every day crying. Nowadays, I feel like I've done something good. I'm creating something for someone to enjoy. I'm much more stable mentally, and it feels really good. I'd worked really hard to have a nice house, a nice car, typical American dream. But I found it was really empty. And I found that it was not fulfilling at the end of the day. And I've been having more fun in doing this than I think I've ever had with anything in my entire life. I teamed up with Scuff because Scuff was starting to build pieces and parts on his own. Not only do you want a fursuit to look good, it needs to feel good. Every fursuit we build is custom. That's your fursuit. It should feel like your fursuit when you put it on. I think we've made over 600 fursuits. I've kind of lost track. It's not just about the animal characters, it's about the people, and it's about the, the atmosphere of it. And you've got writers, artists, animators, performers, musicians that all collide into this one massive group. And that's what makes it interesting. There's always something new. My daughter was in the fursuit parade. People complimented her on her suit, thought she was adorable. You want your child to have as many of those moments as they can. Because in the adult world, you can't guarantee that for them. The talent, he's, whoa. We don't know nearly enough about furries. We're trying to learn. Excellent. Got in touch with Mark Merlino. Mm-hmm. He's the man. He'd be the man, yeah. The earliest media coverage that I can remember was in 1993. The crew from Sci-Fi Channel called Sci-Fi Buzz wound up going to one of the early conferences, and they did a very positive piece. Now, we weren't as careful as people are these days, so if people got it wrong, I quite often would just let it slide. I sometimes regret that. This was 2001. If you look through it, you'll see a lot of photos of furries enjoying themselves in fur meets, and people are talking about their own take on furry, interspersed with other articles talking about poly groups and orgies and stuff like that. That's not what furry fandom was all about. I was approached in '99 by a guy claiming to be a film student. I thought, I'd help him with his film project. So I just answered a few questions and ended up on MTV in a rather unsavory show. What was even worse was the CSI episode in 2003. They actually had locals on the show as consultants
who say that the show decided to ignore everything they said. Unfortunately, that was the image that was now given. This is what the world was seeing. A boss would see a clip somewhere on the news. Oh, you're one of those weird, freaky people I heard about. Some folk lost jobs, lost relationships. I had people at Disney telling me that I had to leave in order to focus on my career, or else I wouldn't have a career in animation. And so I had to make a decision, and that decision was to leave the fandom to focus on a career. You don't tell your family, you don't tell your work, you don't tell other people. That definitely made for a insular environment, especially in the early 2000s. And you need to sell your magazine or something. You want people to pick that thing up and read it. Well, you can talk to this person for 45 minutes about, oh, I made this fursuit and it took me this long and here's how I stitched it and this is good. You can talk to this guy over here. Well, yeah, I'm a writer. I write stories and then my stories are all about furries and I put furries in the stories and I write. Or you get the guy who says, yeah, I like to have sex in my fursuit. That's what's going to sell. Damned if I'm going to stand around and let you put this TV show on that's going to make them embarrassed to be a part of this remarkable thing that we have created together. So I fought back. Here is the problem we face. The media wants to do stories on furry fandom. Very, very often, they are going to be asking questions. Does that sort of thing go on at your convention? Look, I run the thing. If that sort of thing was going on at my convention, number one, I would like to think I'd know about it. Number two, why am I not invited? Yeah, you're all laughing. Ha ha, it's a joke, it's a joke. You notice I didn't say no. Never lie. But you can minimize it. Anthrocon is not just for people in costume. It's for artists, cartoonists, performers, and we have writers, artists, puppeteers, and they'll be wandering about. If you see a large raccoon on the streets of Pittsburgh, don't be alarmed, it's just us. If they're going to have their misconceptions, the only thing we can do is stand back and say, here we are. Kage always is out there talking about the money we bring to the city and the goodwill we bring to the city. He knew how to make furry appealing to the public at large. And it is just so gratifying and rewarding to come to a place where you're welcome and embraced. Yes, welcome to opening ceremonies of what looks to continue to be the largest anthropomorphics convention in the world. Everybody's scared of saying it. It's fine. Sex is fine. And sometimes we have it. It's not what defines the community, but it's part of the community. And for a lot of people, this community helped them discover what that means. How could you just try to say it doesn't exist? That's insane. I've been accused of whitewashing the fandom. I've been accused of, oh, he's trying to control the media. Well, you know what? You try it someday. Let's get you in front of a camera and have them say, okay, so what's it like to have sex in a fursuit? Let's have you answer that question. Especially if you know that your grandmom's watching, or your mom, or your dad, or your future spouse. When furry fandom first began, it was organized by some fellows who, as enthusiastic as they were, really did not pay much mind to the sort of public image they were giving to this burgeoning fandom. Let's face it, I was there. Kind of looked like Pride Fest on an acid trip. I have worked very, very, very hard to foster good relationships with the local media and with the city of Pittsburgh. I want to keep it that way. I've heard at least one opinion up there that the physical aspect seems more prevalent, the sexual aspect. Why do you think? Where do you think it originated from? If you're going to put all your effort into one little piece, you want to make sure it sells. And the one that's sure to sell is that hot, steamy one. But on the internet, it's horrible because, you cannot find any, good
normal furry art. You go into the conference art show, and even in the general audience section, there's stuff that I wouldn't show a child, or my mother, or any of my friends outside furry fandom. I mean, sex sells everywhere. You look in any subculture, mainstream, subculture, goth, furry, anywhere. Not to the extreme extent that it is portrayed and pushed and produced in furry fandom. Yeah. Well, okay, I am not asking people to behave differently than general society. I'm asking them to behave like people in general society. Okay, I think that's... Wait, let's have one. We started getting problems with people trying to sabotage the convention pretty early on. You had to chalk this up for the fact that people didn't like Rodney and I, especially because we were a couple. They naturally assumed our main interest was have a gathering of like-minded people for sex. And a lot of these rumors were strung on for years. And we're having some trouble here at the convention too, because some of the people involved in the hotel believe that if it is a cartoon character, obviously it was designed to attract children, and therefore we're trying to do something reverse by attracting children. And then a Bay Area furry convention was going to happen in January, the same time ours had happened for nearly 10 years. So we decided to change our dates. A lot of the fans from San Diego said, how about the Town and Country? We've been having science fiction conventions there for years. So I went and talked to the hotel, and I cut a deal with them. But when we tried to have our planning meetings in San Diego, the staff from up here would not come. They wouldn't drive it. And more of the responsibility fell on me and Rodney. And it was taking all my time. As a nail in the coffin, we had the worst April weather they've ever had in San Diego in 20 years. It was actually hailing in San Diego. Attendance was down by at least 200 people. When I had the staff meeting at the end of the convention, I said, okay, I have worked with Rodney, ran this convention from 0 to 10. I am stepping down. People looked around for someone to replace me, and the gentleman who had been doing our daily newsletter stood up and said, I will take it over. Everyone said, great. I guess it was in 2003, he basically stood up at the closing ceremonies and said, I am officially closing Conference forever. He had told us that he'd trademarked the name and that nobody else could ever have a convention called Conference. I feel strange saying this, but I expected it to get bigger. I just had this dream in my head of everything kind of coming together. But we're going into an era where people are more about breaking apart communities rather than coming together into big communities. And unfortunately, there's furry too. Conventions were kind of viewed by their host hotels and their host cities as, what is this stuff? Some folk got together, they called themselves the Burned Furs, having been burned by this image that was being projected. The Burned Furs were out to clean up the fandom, get rid of all of that sex-related stuff. Now, I kind of agreed in principle with that concept. We can have fun, but can we do it over there where people aren't looking? And I thought, hey, this seems like a good idea. Clean up fandom, why not? But it was to the extreme. I have seen this fandom degenerate from a very nice thing into a endless parade of human debris. Thank you very much, Clay. This is liberal.
the Burn Furs felt that there were people in fur fandom that they did not like who should be somehow pushed out of the fandom. Particularly people who, like Rodney and I, were gay or bi, and demonstratively so at conventions, hanging out with their boyfriend, cuddling on the couch or something. What if an underage person sees that? So this group wanted to do something about it, and they had a manifesto of cleaning up the fandom. No one was complaining when all of the art was female pinups. Heterosexual couples, it was okay. Ultimately, the pushback against porn and adult content in furry is an attempt to push LGBT furs out of furry. Somehow, Mark and I were at fault for the appearance of LGBT people in among furry fandom, which, if we wanted to, we wouldn't have known how. Furry fandom has attracted every stripe of the political spectrum. Although we could all sit around and discuss Donald Duck, if we got into talking about whether or not there should be gay marriage allowed, there would be bottles being thrown. It's interesting how this entire thing got sidetracked. Essentially got completely sidetracked. The current alt-right problem in furry fandom is the current alt-right problem in the United States, which is the current alt-right problem in Western civilization. You are seeing more politics than you've ever seen before get in. I think once you got the Trump administration in, you saw a lot of furries become much more politically active. And that's made it more difficult for convention organizers to know what they should and shouldn't respond to. We have a pocket of individuals here intertwining with the larger online community of the alt-right. Entangled with people that represent a hate message towards marginalized individuals. Different conventions have had politics take them down. For the furry community, that's pretty bad, because a lot of us are LGBTIA. I don't think that I would have been the person that I am today if I didn't have furry cons. No doubt. Okay. Thank you for this year. Thank you for everything up to this year, and we'll see you tomorrow. We'll see you next year. And good evening. Well, early on, I had encountered people who said, I came to the convention and I walked into the lobby and I felt, I'm home. I'm finally home. They found their family. They found their people. They found their culture. And that aspect has not changed. Once I'm committed to something, I don't want to let it go. I can't let it go until it dies. We've all grown as a community together, but we want to make sure that what we're doing now is what the community wants now. And I know if we lose these conventions, we'll lose a lot of our community. We have younger people coming into the fandom,
and they see how open everybody is, and they deserve that. They deserve the opportunities that we have or that we didn't have when we were younger. We can create environments where people are safe, where we don't overreact, where we're not dramatic, and just try to be in the best interest of our attendees overall and let them have the environment they can to be who they want to be. A lot of the negativity comes from these big voices online, and when you take it into perspective, there's 1,000 other people that are having a good time. I couldn't let it go. I would feel so guilty. I think this year went really well. 2,700 attendees. We raised $15,000 for charity. For Denver, we have Freedom Service Dog, where last year we raised $15,000 so they can have an awning for the dogs when they go outside so it didn't burn their paw pads when they're going from the indoor training facilities to the outdoor kennels. We raise as much money as we can for the charity we choose. We try to pick them locally, and they're usually animal related. I really feel like I owe a lot to the community just because it's taught me so much. It's made me become much more of an open and understanding person. And we are, I think, outgrowing those stereotypes. I think we're becoming appreciated for ourselves. Artists are really like the backbone of so much of what happens because that's how we're representing these characters at all. I remember at the first few conventions, no, nobody's ever going to make a living off of doing this. You're crazy to think that. And here we are today, and there's probably hundreds of artists making some or all of their living off of this. I think the fandom's made my life better. I probably wouldn't even have a quarter of the life that I do now. I'd have a different career. I don't know if I'd be happy. I'd be just a nobody in a crowd. I would never have met my husband. I would never have met my best friends. Every single one of my closest friends is a furry. Just thinking about not having that experience is hard. Not having that, I don't know what I'd do. I don't really want to think about because it seems like it would be a very, very dark road to go down. We have our typical stories. What is furry fandom? Oh, it's a bunch of guys who like sitting around drawing. And a lot of the films were really popular. That was the first convention. Our fandom is based on a concept, and that concept isn't going away. I go around to conventions and I look at the fursuit parade, I look at the dances, I look at the dealers' rooms and how big they've gotten, and I'll admit it. I sometimes will walk around kind of and going, yeah, I was involved with starting this, yeah. You know, we're still in it, and we're probably not going to get out of it. I don't intend to ever get out of it. I think the fandom is something I'm the most proud of in my life. When people are having fun at a convention, at a meetup, online, or just two people who never would have met one another who discover a mutual love of furry and they get married. Yeah, that's what we're about. Aplausos del chat, avienten palomitas.
Así en el cine, ¿no? Y, uy. Bueno, Clap. ¿qué opináis? Me gustó mucho. Me gustó ¿Ya mucho. vamos a muy emborrachados o ya estás tú ya vas a borrachar? No, ya no quiero haber echado, la verdad. Pero aquí voy a seguir un ratito platicando, al menos. Un ratito más. Sí, prácticamente. Sí, Quedan 10 minutos para las 2 horas, Basti. ya sé, ya sé. Estaba bien un ratito más. No, me acordé que soy un ser vivo y puedo morirme, muy cierto, ¿no? Problemas existenciales. Bueno, Espérate. a ver, ¿qué opináis sobre lo que habéis visto? Sí, bueno, preguntas, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? A mí me gustó. Hay cosas que no sabía y cosas que sabía Yo no sabía nada. Yo lo sabía todo O sea, porque sí sabía, está por bueno, la quinta o sexta vez que veo este documento. Sin saber arte. es perfecto, pero yo, o sea, yo sabía cosas muy por encima, o sea, pero no tan hacia profundidad, la verdad. Por ejemplo, conocía al uncle, bueno, el señor ese, el que ayuda, él sí lo conocía y así, cosas así. Pero tanto así de la primera convención y todo eso, no. Tanto así. Estoy llorando. Ay, Adric. En efecto, esto es cine. Sacar un cigarro. En efecto, esto es cine. Esto MTV, sí es MTV cine. es villana. Por eso ya no. ¿Quién ve MTV? Nadie, anda. ¿Eh? Karma. Voy a buscar un fursuiter. Ay, Mike, no. ya me van a hacer fursuit, banda. No puede ser. Manda info por inbox, Mike. Ah, no. Pero sí, banda. Está muy bonito, me gustó. A ver, chicos. Lo he dicho. A ver, lo de. Mucha gente ha preguntado. Para, en el chavito de tu chavito, una, si el mismo su nombre. Ha dicho: yo tengo amigos furry para ir a convenciones. Las convenciones furry sí están creadas para conocer gente furry. O sea, cuando Sí. tengas amigos, ve a la convención furry No, loco. y te puedo Claro. asegurar que vas a tener un montón de amigos porque son todos súper majos. Soy una persona que ya ha ido a varias convenciones, tanto online como presenciales, y es una puta barbaridad. Es una guapada impresionante. Sí, banda. Digo, yo no he ido. Pero, bueno, he ido a meets furries de mi ciudad. Y es lo mismo, o sea, yo no conocía a nadie, pero terminas conociendo gente, aunque no quieras. Claro. Y Aunque sobre tal vez tú no seas el que hable, ellos te van a hablar. Alguno te va a hablar. seguro. Seguro, siempre la gente es muy maja, ¿vale? Sí. Sobre el tema de por qué funa tanto y tratan así a los furros. ¿Vale? Eso tiene una sencilla respuesta, ¿vale, chicos? Me perdí en Y que mi papá terminó siendo furro. No. El problema es, sobre todo hemos visto en el ha sido los medios de comunicación. ¿Qué pasa? El furry fandom tiene una cosa que es diferente a más fandom, ¿vale? Más fandom se valora mucho si eres gay, si eres trans, si eres... Hay muchos furry fandom que literalmente te tratan como una puta mierda. Furry fandom, perdón, muchos fandom, o furry fandom. Sí. Que no te una mierda, ni siquiera te dicen que tú no debes estar en ese fandom porque eres trans, o eres gay, o eres tal. ¿Qué pasa? El problema de furry fandom es que es un fandom donde se entra a Muy cualquiera. inclusivo, muy inclusivo. Sí, Se muy entra a inclusivo. cualquiera. Entonces, eso está el problema. Bueno, uno de los problemas que ha habido por las fundaciones ha sido que hubo una convención, no me acuerdo el nombre, ahora cuál era, hace ya no muchos años, donde se lió. Donde hubo de control, hubo droga, Manda Rainforest. sexo, hubo de todo. ¿Qué pasa? Que la gente en vez de achacar de son humanos, están más organizados y son humanos y normal, llegaron de que son furros. Es furry por culpa de furry fandom. No, a ver, como hemos dicho muchas veces, hay como pon cualquier persona, cualquier grupo de personas, de sean furros, otaku, sea lo que sea, en una fiesta donde hay alcohol sin ningún control. A ver lo que pasa. Así droga, así de control, así de destrozos. Normal, somos. No se nos puede olvidar que dentro de toda esa gente que hay en furry fandom, son seres humanos como todo el mundo. Sí. Todo el mundo, si tú lo metes en una fiesta sin control ninguno, va a acabar siendo una puta locura. Pero eso es Cierto. porque somos humanos. Como el sexo. Esas son las cosas que se venden como, guau, le gusta El el sexo. sexo. Es que ese se le gusta a todo el mundo. Sí. A todo el puto mundo. ¿A quién no le gusta el sexo? ¿Qué tiene de malo?
Que levante la mano. Que levante la mano. No, no es cierto, pero Es que pues son sí, o sea, es cosas. algo normal. Nomás por A ver, echarle la son culpa a cosas. algo, ¿no? Exacto. Son cosas que son básicas. Son cosas que dices tú. Guau, sí que son normales. Son normales. O sea, ¿por qué coño se traga acá el furry fandom? Otra gente también lo que hace, gente que también es maligna, que es mala, pero no son furros, son personas que entran supuestamente siendo furros para hacer trozos. Por ejemplo, hace poco Sí. hubo un grupo de 5 o 6 personas que empezaron a hacer cosas muy ilegales, robos, ataques cibernéticos, etcétera, y le echaron toda la culpa al furry fandom, que ellos eran furry y por eso lo hacían. Finico. Y es como... No, no tiene nada que ver con el ¿Cómo furry fandom. qué? De hecho, los furros somos los primeros en funar a ese tipo de personas. Sí, de hecho. Somos los primerísimos. Los primerísimos. Ese es el problema. Que la gente no puede ver a otra gente feliz. Ese es el mayor problema. Una vez que viene una gente que es Gato. feliz, hay que achacarle, hay que echarle mierda. Y no, las Ujú. cosas no van así. A lo mejor, pues, oye, pues mira. Somos 40, Basti. Somos 40. Hola. Ah. Casper le pone sauce for hot dog. Es la salsa para el hot dog. Increíble. En vez de Aunque decir, estaba durmiendo. en vez de decir, ¿por qué todos los furros? Es mejor, a las más comunidades, mirar al furry fandom, que es lo que porque son tan felices. No, pues mira. Porque a mí, por ejemplo, por furro, por ser furro, hay gente que me ha intentado dejar de hablar, y se ha dicho, bueno, si yo pongo que mi gusto es furry fandom, me quieres dejar de hablar, pues a los mentantes mejor. Sí. Porque a mí me da igual, ¿sabes? Yo soy como soy, y quien me quiera quedar como soy, y punto. Y sobre todo es como dice esa persona, porque a ese científico yo he hablado, pues en la convención furry yo fui presencial, estaba él, yo dando un rato. Pues yo, claro, a ver, yo le hablaba, el traductor que era mi mío, le respondía en inglés y él me respondía a mí, ¿vale? Y mi amigo me traducía, pues yo solo la inglés. ¿Entiendes? Y me dijo, dice, y ahora lo que yo de verdad, dice, nunca mienta. Ujú, No hace nunca falta miento. mentir. No hace falta. Yo igual, cuando fui a la meet con los furros de mi ciudad, pues no le dije a mis papás. No, o sea, no les mentí, yo les dije, voy a hacer eso. Son furries. Y mis papás saben que son furries, de hecho, saben que yo soy furry. Sí se les hizo medio sus, ¿no? Yo creo que a cualquier persona. Nunca tenéis que Me tener, llamaron. nunca tenéis que tener miedo ante nada ni ante nadie. Ay, Y decir siempre la Ajá. puta verdad. No hace falta que seáis hablando bruscamente, pero mejor sí minimizando un poco. Sí, bueno. O sea, eso es así. Hay muchas cosas que. Yo te digo a ti que yo he estado en fandom, además de furry fandom, porque, bueno, antes de furry fandom yo era otaku. Super otaku. Ujú. Bueno, Sí, sí, sí. y ahí me he contado de cada mierda que flipa. Es que Sí. a día de hoy no hay ningún fandom como el furry. No hay ningún fandom que sea tan abierto como el furry. Ujú. Sea gay, como estoy haciendo en el vídeo. Puedo decir que soy gay tranquilamente y no tengo que tener miedo a que la gente me Ujú. rechace por ser gay. O puedo decir que soy homosexual, puedo decir que soy trans. Nadie me va a decirme nada. Me va a decir, ole tu huevo, ole tú. Sí. Yo en el furry fandom no conozco ningún furro que me haya dicho, pues maricón, es gay, ja, qué asco. Ningún No, furro. no, no Ninguno. hay. Al revés, Aquí en todo el cambio, mundo es P hetero. Oh. ¿Un hombre? Pero Ah, ojo, también hay mucha gente hetero, ¿eh? Bueno, ¿y sí, tú sí cómo hay. conociste el furry fandom, Bastián? Yo ¿Mm? conocí el furry fandom hace 6 años ya, 7 creo. Yo estaba por los internets y encontré un video de Kazu, no sé si conozcan a Kazu, youtuber mexicano. Kazoo. Kazoo. Él hizo hacía muchas referencias a que tenía como un personaje alternativo furro, ¿no? Y yo, no sabía que era furro, pero era un zorro. Y yo, ¿por qué? Y me llamó la atención y en internet ahí encontré cosas relacionadas, pero fue como un flash, ¿no? Como un chasqueo que se me olvidó. Luego vi un video de él que decía, ¿qué son los furries? Y yo, interesante. Y ya viendo ese video, pues descubrí todo. De hecho, en ese video aparece Flovin Art, el cual es actualmente Coy del Coyote, que es un fursuiter mexicano, conocido, más conocido ahora, y artista también. Y
También por esos tiempos vi Zootopia. Me gustó mucho Zootopia. Lloré. Ay, efectivamente, cine. Am, y aunque estuve unos 2 años, yo creo, indirectamente en el fandom, porque sí estuve unos 2 años, sin tener fursona, nomás ahí como que viendo cosas relacionadas. En mi cuenta de Twitter antigua, que era una personal, seguía cosillas furry. Y ya luego decidí hace 3 años o 4 crearme mi cuenta furry, que es la que sigo usando en Twitter, Bastien Meows. No era Bastien Meows al inicio, yo me llamaba Ender y era un lobo azul. Y ahí inicié. Y, y pues sí, ahí me lo pasaba con muchos furries de Twitter, más que nada estadounidenses. Ahí. De hecho, por eso tengo tantos seguidores, porque era el típico furry que ponía tweets cutes de que dale like y te bupeo. Y digo que todos somos así, ¿no? O sea, al inicio. Y, y sí, o sea, desde ese inicio conocí a mucha gente ¿Y tú, y amor? terminé aquí siendo un gato. ¿Y tú, amor, cómo conociste? ¿Te acuerdas? A ver. ¿Te acuerdas cómo conociste a Furry Fandom? El furry fandom lo conocí mientras estaba en otro fandom yo. ¿Pero O cómo? sea, ¿cómo? Pues por internet mismo, ¿no? Tipo, yo antes estaba en el fandom de MLP, de My Little Pony, en ese momento. Literalmente sigo estando chiquito. Estoy chiquito. Lo mismo en el fandom de MLP, estaba chiquito. Estaba chiquito, ahí fui conociendo también al furry fandom, que como ya el fandom de MLP ya estaba como muriéndose porque había terminado la temporada y todo eso. Ya estaban los artistas de esa comunidad, estaban comenzando a compartir arte, todo el tipo de arte que estaban haciendo, incluyendo furry. Pues ya, pues me fui metiendo poco a poco a los furry. Hombre, es que prácticamente el Furry Fandom también, el Little Pony también se... Sí, no lo niego, no lo niego, no lo niego, no lo niego. Yo estoy partidario de que dice, fandom de MLP es una rama, una subrama del furry, pero hay algunos que lo niegan. No soy furry, si eres furry, acéptalo. Pues a ver, yo en sí conociendo a Furry llevo ya muchísimos años, mejor puedo deciros 15 o más años. Pero, claro, yo hasta hace unos 5, alrededor de los 5 años, ¿vale? No sabía que había un fandom detrás de eso, ¿vale? Y me enteré por culpa de una ex mía, ¿vale? Que era Furry. Y estuve hablando mucho ella. Claro, cuando empecé a ver que ella también me estaba trayendo muchas imágenes de eso, digo yo, coño, ¿por qué está viendo esas imágenes? De gente, pues yo pensaba que era gente que trabajaba a lo mejor en Disney. Eso es lo que yo pensaba cuando veía esas imágenes. Digo, son gente que trabaja en Disney o por empresas así. Es lo que yo imaginaba, ¿vale? Entonces ya me empezó a contar también esa pareja de que eso era Furry Fandom, que había un Furry, lo otro y lo otro. Me encantó Ojo. y entré para adentro. Hola, Rey. Porque Hola, Rey. claro, yo entré antes porque yo no sabía que había un fandom detrás Ajá. de ellos. Pero yo lo que es, si gustándome los furros, me gustando de que era chica. Y tengo 26 años ahora, así claro. De que era la cuaja. ¿Qué? Pero sí, Uzangi, gracias por la raid. Bienvenidos. Y ¿Cómo están? sobre. Mau. Y sobre. Algo que no dije fue el tiempo que llevo en el fandom. ¿Cuánto lleva? ¿Dónde ¿Cierto? vas? ¿Cuánto llevo? Sí. Hace un Año y día. medio, un año y medio creo. No sé, estoy chiquito. Dios, está chiquito. Está chiquito. Estoy chiquito. Y para gente que Ya ha estoy dicho. bien joven, no me trae. Y para León de tu chat que ha dicho que bueno, que quería saber cómo se expandió. Expandió el fandom. Sí. Empezó a aprender porque en habla entre una y la otra. Pues al final, entre que, pues una convención, saca una fiesta, furro, lo otro, al final, entre cómics y palabras, pues se fueron conociendo por todo el mundo. Pero claro, Sí. a día de hoy, pues no se puede tampoco fiar mucho de los porcentajes, ¿vale? Que ponen, porque hay mucha gente, todavía muchísima gente, por desgracia todavía, que son furros y no se atreven a decirlo, por miedo. Porque a ¿Más en día los de hoy, 90 o qué? es verdad, no es que a día de hoy es verdad que ya está mucho más aceptado, pero no obstante, siempre hay grupos gilipollas, o a lo mejor gente, yo conozco gente de un rechavismo, que viene a mí y dice, yo soy furro, pero debería que sí, porque como atar humano, porque mi amigo no sabe que yo soy furro, porque son todos otaku, y como yo que soy furro, pues a mí pues no quiero perder de mí. Sí. Hay gente que así, pero yo siempre he dicho una cosa, y esto se lo voy a decir sin de claro. Si soy furro, soy otaku, ¿sabes lo que sois? Decirlo.
Si no, irá a la cárcel. Eso no. Wow. No, oiga, ir a la cárcel y todo este. Bueno, ya para cachondeo. Si sois furro, decidlo. Si vuestro amigo os dan de lado, sois furro, o vuestra familia tal, que se vayan a la mierda. Porque son amigos falsos. O gente falsa. Nos vemos, Sangi. La gente que te quiere de verdad Cuídate, gracias. siempre te va a querer como eres. Y esa gente es la que tienes que Cierto, conocer. anda. La gente que, por muchos años que lleváis con esa persona, hablando con esa persona, quien sea esa persona que se os da de lado por ser como soy, son personas que al final se acaba traicionando y haciendo daño. Siempre. Son gente que, Sí. lo digo por experiencia, que tengo 26 años, y se lo digo por pura experiencia, de que esa gente al final son las que menos tenéis que confiar. Porque son las que siempre al final, por tu espalda, hacen ¡crack! Clava cuchillo. Porque va a pasar Sí. 500 veces. Y luego la gente que realmente me ha demostrado que está ahí, pues hostia. Yo por ejemplo muchas veces en el Uberchat lo he dicho. Yo en Uberchat tengo muchísimos amigos, sí, en Uberchat soy uno de los furros más conocidos que hay de furro español. No es coña. Aquí casi todos los furros españoles me conocen. ¿Saben quién es Cami Cat? Yo no sé Cami, dice es Kitty. Decía, sí, o tal. Pero. Pero yo, de toda esa gente, yo tengo un montón de amigos al lado. ¿Vale? Los amigos, solo 5 o 6 son amigos. Los demás son conocidos. Son gente que no conozco bien. Tal. He visto mucha gente que se piensa que si tiene muchos amigos es lo mejor. No. En la vida, amigo de verdad va a tener. La puede contar con los dedos de una mano. El resto de personas no son amigos de verdad. Y es así. Y es así. Pues sí, de hecho, o sea, eso también cito una frase, una canción de Taylor Swift, ¿no? De hecho, ya se me olvidó. Venga, la busco. Pero que la frase va que déjala busco, no sé por qué me pongo a hablar, no tiene la busco. Que eso, o sea, yo también voy o sea, últimamente no me he estado haciendo un poquito más conocido en VR, porque ahí me la paso un poquito más y estoy streamándolo otra vez. Pero igual, o sea, sí, tengo mis amigos, pero la mayoría de gente que me habla así, pues son conocidos, ¿no? Obviamente Yo soy no. conocido. Nada, Yo siempre digo una cosa, y sobre todo, lo más importante de todo es el respeto. Si nosotros los furros, porque yo te he visto furros que lo han hecho, y yo a esos furros primero que he hecho que estarle y decir las cosas en la cara, que son unos gilipollas. Porque tú no puedes jugar a nadie porque sea de tu fandom. Primero, porque eso es lo que nos está haciendo nosotros, y si nos estamos quejando nosotros de que no hagan eso, y después lo hacemos nosotros, es que nos quejamos. Con los amigos. A ver, es menos respeto. Esa persona, el del fandom, yo qué sé. Digamos que es del fandom de la silla gaming, por ejemplo, ¿vale? O, sé que no hay fandom de eso, pero por ejemplo, ¿vale? Es que era un fandom, no. Yo respeto a quien me respeta. Yo respeto que tú seas un fandom. Qué buenos amigos, guiño, guiño. De la silla, pero tú me respetas y yo sea fandom del furry. Sí. A mí me gustan los furry, a ti te gustan las sillas, a mí me gustan los furry. Yo, si tú me respetas, yo te respeto. Mucha gente me ha dicho, yo no soy furro, pero soy otaku, pero ojo, yo respeto que te gustan los furros. Ponle tu huevo, tío. Yo no me llevaba muy bien. Pero si viene eres un otaku y viene, ¿por qué hago un furry? Sí, No, pues, no. a mí en un chat me pasa la gente así, ¿por qué hago un furry? Yo muchas veces lo que respondo es, mira, otro que necesita unirse al mogollón de gente dice eso para tener amigos, si no, no tiene amigos. Sí. Qué triste. Porque, ¿verdad? Esa gente, la gran mayoría de gente que se mete con los furros, no que piensa que los furros dan asco, sino que lo hacen normalmente porque no tienen amigos y si te van a hacer eso para sentirse aceptados. Es así. Pero con el furry como en todos lados. Todo el mundo que critica, normalmente pasa eso. Sí. Es que necesitas sentirse aceptado, entonces, bueno, pues meto con esto, que normalmente se metan, así que sigan. El burro ya es con amor. Pinches burros. ¿Por qué empieza la Que muyes con amor. muchas muchachas a fumar? Para juntarse con los amiguitos para fumar. Y eso, para tener amiguitos. De hecho, mucha gente lo dice. Yo empecé a fumar para tener amigos. Yo, bueno, miento, sí fumé una vez dentro de un mes. Y tuve mucha bajón. Una depresión de mis cojones.
Mi pareja creo que sabe por qué viene esa depresión. Sí. Y ahí sí fue cuando caí un poquillo en el tabaco. Pero yo jamás he fumado botanami. Más. De hecho, yo al mes de fumar lo dejé. Sí. Duré un mes fumando. Lo mandé a la mierda. Digo, no, pues ¿dónde estoy? ¿Qué hago? Yo no quiero fumar esto, coño, ¿qué hago? Ujú. Ya Te fumo está, otra ya. cosa. Nada, tío. Ahora me fumo, ahora me fumo Shakira. lisos. Ahora me fumo lisos. ¿No qué? Oh, ayúdame, que, man. Ay, no. Ay, espera, dale. Me quieren Muy buena quitar los canción, ¿sí o no, derechos. Luis? No llores. Ay. Bastian me quiere quitar los derechos, dile algo. No. Pero sí, ¿a quiénes llegaron? Déjame ver quiénes llegaron. Porque llegó el Ya son Brian. míos. El Brian. Hola, Brian. ¿Cómo? Allá llegó arribita. Hello, Brian, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Arki? ¿Cómo estás? Yo era amigo de Kazu y se me fue a trabajar a Nick. ¿Quién me da No, follow? dale. Gracias, Dalut, por ese follow. Sí, esa canción, yo no he hecho nada forzado por eso, eso es bueno, no. Si ustedes van a hacer algo, no lo hagan por otra persona, háganlo por ustedes mismos. Exacto. Yo Ah, siempre yo he cometido un error muy grande. De siempre. ujú. He pensado más en los demás que en mí misma. Sí, Y yo eso, también. hazme caso que al final ¿Quién no se ha te hecho trae nada? mal. Siempre a veces también es bueno pensar en uno mismo. Ujú. También a veces Sí. es bueno pensar en uno mismo y decir, oye, yo no quiero Bastian esto, no piensa en tengo sus por qué hacer muslos. esto por los demás. Yo, por ejemplo, antes lo que hacía, yo, ¿vale? Para que la gente sepa, yo estudiaba psicología, ¿vale? No he estudiado en ya y eso, pero pues, por mi parte, pues me gusta mucho ayudar a la gente, ¿vale? No, qué Entonces, maravilla. Le ¿qué sabe. pasa? Que yo antes, en chat tuve un problema muy gordo, que hay una depresión por culpa de eso. Que yo no solamente ayudaba a la gente, sino que me metía con ellos en los dramas. Y yo que hago muchos dramas y muchos problemas, pues ayudar a esa persona por no pensar en lo que puede pasar a mí, sino en pensar solo en caerte bien. Me da igual que a mí me Valencia está bien. Y eso tampoco es. Yo, por ejemplo, ahora lo que hago es, yo si tenía un problema, vais conmigo. Yo voy a aconsejar, pero meterme por medio no me meto. Yo por la única persona que yo me metiera en drama ahora mismo fuese por Lirsus. O por mi otra Sí, pareja, sí, cualquiera. sí. Si se meten con ellos, ahí sí me meto yo. ¿Ya escuchaste, Bastian? Si tenemos un Pero... problema en la cama, estamos solos tú y yo. Ey, ¿Cómo? ¿cómo? No. ¿Cómo? Ya escuchaste, no se va a meter. Nos va a aconsejar. He No, y dicho después. que se me mete en drama por ti y por Kiara. Lo he dicho, ¿eh? Ojo. Sí, Oh. sí. Oh, Sería por la única persona actualmente que me metería. Y quizás por algún amigo más. Por un amigo mío, por sí. uno o dos amigos míos que me han demostrado que realmente son amigos míos. Que están ahí. Que le mando 2 fotopotos, dice. Como un amigo que se llama Raja. ¿Cómo? Para mí, mi mejor amigo. La persona que mejor me cae. Y la persona. Otro follow. Oli Luis, gracias por ese follow. Otra persona que yo daría en mi vida es una señora que se llama Raja. Es una persona. La raja. Sí, bueno, mi se llama Yo soy Raja, ¿vale? Es una persona que me ha La raja. demostrado que está ahí. Que es mi amigo de verdad. No solamente porque está conmigo siempre, he estado mal, he estado bien, he estado en todo momento. Sino simplemente porque, por ejemplo, yo antes tenía otra pareja, ¿vale? Que era aquí de España, ¿vale? Y yo tenía full track y yo no tenía dinero para ir a verla. Y quería verla. Y mi amigo este sabía la gana que yo tenía de ir a verla. Ya tenía 600, 700 euros ahorrados. Para él. Porque en qué se iba a pasar cada mes. Y ese dinero tiraba para comer. ¿Qué pasa? Que yo vendí mi tracking lo vendí para poder ir a ver a mi pareja. ¿Vale? De aquel entonces. ¿Vale? Y él, sabiendo eso, dijo, bueno, aunque me joda un poco, se quitó esos 500 euros, me lo mandó a mí. Yo le mandé full tracking, pero no obstante me lo ha dicho, que yo full tracking no lo quiero. Que yo full tracking te lo pedí, te lo cogí porque tú quisiste mandártelo. Que yo te mando 500 euros porque eres mi amigo y quiero que vayas a tu pareja. Porque sé que tienes ganas de ir a ver a tu pareja. No. No me importa gastar ese dinero por ti. Yo ahora mismo yo sé que ese colega digo, oye, ¿puedes mandar mañana full tracking? Y ya me lo manda a mi casa otra vez. Guau. ¿Me entiendes? Te los mando, te dice, los perdí. No, pero yo os he dicho que yo jamás se lo voy a pedir porque yo soy una persona que yo sé que es así, pero yo vendí algo y yo se lo doy punto, no quiero de vuelta.
Pero te imaginas que lo haya perdido. No, Se no, lo haya lo tiene. perdido. Lo tiene. Si cada otro 30 euros y lo ve con el fruta que haya costado el tío, dígalo. Se cada otro Sí, día que sí, está. sí. Que encima es el típico tío que está todo el día. Joder, odio a la gente que ya el fruta aquí porque está todo el día acostado. Y a este tío con el fruta aquí Y ahí está agotado. acostado. Se me lo he hecho. Es el destino. Es Somos el como destino, hermanos. O acostado. sea, literalmente él y yo somos como hermanos. Tú no ves a mí, él y a mí. Y nos ves todo el día discutiendo. Como puta hermano. Pero luego somos inseparables. P-A-T-O, pato. Literalmente, Pato. discutimos por muchas cosas, ¿eh? Porque a lo mejor empezamos por borrachar. Es que borrachar esto, que no, que coño, que no, que borrachar así, tío, que no, que sí, te estoy diciendo, coño, que es así, que no, que es así. Nos leamos así, que me hace, tío, para eso de puta Sí, mano. es. Pero luego somos, vamos, inseparables uno del otro. Si una vez estuvo aquí cerca mía, cerca, vamos, cerca. A lo mejor a 60-70 kilómetros de mí. Claro, y dije yo, sin claro, entendido, aquí voy para allá. Y no tardé, porque estaba vestiendo un colega mío, ¿vale? Otro colega mío, estaba en su casa. Y no tardé ni un segundo y decía, vente, 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 yo te pago, yo te lo pago, yo te pago, pero vente para acá, quiero verte, vente para acá, corre, corre. Sí, sí, sí. Tanto él como yo tenemos una gana increíble de vernos. De hecho, mi primer viaje grande tiene que ser ir a ver a mi amigo Raja. De una, es que, buah. Para mí Raja es increíble, te lo juro. Sí, sí, sí. Es una Qué bonito. persona que me ha demostrado que está ahí, ya me acabo de decir, coño, que me dio 500 euros sin poder dármelo. Ujú. No, entonces me lo dio para que pudiese mi pareja, porque soy la gana de tener a mi pareja. Y esa persona me ha visto llorar, me ha visto sonreír, me ha visto estar cabreado. Esa persona yo no tengo ni siquiera decirle que estoy cabreado. Siguiente, con escucharme, ya sé que estoy cabreado. O con triste o con triste. Con la Sí, cosa sí, que le sí. dan media gente y no se da ni puta cuenta, esa persona sí, de lo bien que me conoce ya. Igual que yo a él. No. Lo bonito. Lo bonito. Esos son los amigos de verdad. Esos son los amigos con los que Sí. se tenéis que quedar. Como decir, coño, esta persona está aquí. Sí. Escucho más la música que la voz de Basti. Es que casi no estoy hablando. Cami habla. Ah, pues yo, amigos así, pues sí tengo. Tengo ahí. Los quiero mucho. Te quiero mucho. Si estás ahí. Aunque ya no he hablado mucho por llamada, pero si estás ahí, Sykes, te quiero un chingo. Es como mi hermano mayor. Él ha visto todas las estupideces que he hecho, todas las decisiones que he tomado. Y ahí sigue, ¿no? Me regaña y no aprendo, pero es parte, ¿no? Los amigos de verdad te van a hacer llorar. A mí Raja Ujú. me ha reñido muchas veces de muchas cosas que tiene razón. Sí. Pero también me entiende a mí. Ay. ¿Cuántos días haces en vídeo? Él me entiende también a mí. Yo, por ejemplo, muchas veces gente me ha criticado a mí. En plan, ¿por qué busco tanta pareja? Pues siempre Sí. he dicho una cosa. Yo soy una persona que mañana me deje de pareja, yo haría siento así. ¿Por qué? Porque no voy a ganar nada de tiempo y lo que voy a estar es perder tiempo de mi vida, que para mí no es más sagrado, está llorando y está, ay, que me ha dejado. No va a conseguir nada. Puede estar así. Ajá. ¿Ya ha terminado? Au. Pues mala suerte. Ya he encontrado el La amor vida de mi vida. sigue. Yo, por ejemplo, yo por ahora siguiente he encontrado al amor de mi vida. Oh. Yo ahora mismo, ¿No? sinceramente, estoy súper feliz de estar con Liso y estar con Kiara. O sea, para mí, sí, estoy más feliz ahora mismo del mundo. Sinceramente. Sí, 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 sí. Ay, el exceso del pet. Sí, es eso. También encontrar una persona que te entienda, porque todos Es somos como, un enigma en nuestra cabeza. algo yo siempre he dicho, es que yo me siento a esperar. No. Nadie te va a decir, oye, hola, que soy el amor de tu vida. Pues, No, pues no. no, busca, busca, busca y encontrarás. Sí, el agua está bajando. Ay, tito. Pero si no Pero buscas, sí. es que mucha gente se pone a esperar, 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 Ajá. esperar, espera. ¿A un milagro o qué? A que te bajen del cielo y te digan, yo soy tu ángel. No, tienes que buscarlo tú, moverte. Es como quien está buscando trabajo. Si tú te quedas en tu casa cerrado, no vas a encontrar trabajo. Tienes que salir y Ujú. buscar trabajo. Ya, pero en tu casa que digan que venga así, oye, que te da trabajo. No.
En toda la vida, Sí. tanto como para buscar amor, como buscar trabajo, como buscar todo. Tienes que moverte y buscar. Y sí, las Sí. cosas duelen. Y yo más que nadie os puedo asegurar que sé que las cosas duelen. Que una Sí, pérdida duele duele. banda. Ay, yo también, Porque yo también confirmo que duele. yo perdí a una persona de una forma muy fuerte. Y creo que Bastian lo sabe. Y pareja casi seguro que lo sabe también. ¿Verdad? De la persona más ¿No? de mi niña. Ujú. Que murió en el parto. Sí, La sí, sí. persona teníamos yo ya casi 8 años juntos. Y yo tuve que elegir su Ujú. muerte. Yo sé muy bien lo que es una pérdida. Yo sé muy bien lo que es una pérdida. Sí. Ay. Yo una vez perdí un lápiz. Chinero. Pero Pero- la cosa tiene que dejarse pasar y ya está. Cosa, y nunca ya se mal con la gente. Yo, bueno, con todos mis ex, menos con uno, menos con dos, y yo bien. Uno, ni nos hablamos, porque él cogió por su camino y yo cogí por el mío. Y el otro es un hijo de puta. El dolor es doloroso. Último dominante. De hecho, una de las canciones que subí a mi canal de YouTube está dedicada a él. También el título terapia. Que se llama Monster. Esa canción está dedicada para esa persona. Para ese mío que es un hijo de puta. Que lo quería la puse que entonces porque, bueno, Ajá. fue medio doloroso lo que me hizo. Lo que me estaba haciendo. Ay, medio doloroso no, ya sinceramente no me duele nada, ¿me entiendes? Porque ya estoy acostumbrado, sino fue como, tío, eres uno más. Empezaba a hablar más de mí, mentía sobre mí, etcétera. Todo hora le mentía sobre mí, por ejemplo. Ujú. Y es como, uff, uff. Ay. Ahora ya lo de Furro es la película. Ahora es Está feo. terapia. Terapia, ay, no. No, ya le cambié el título, ahora le puse Chicos, furros comentando. Clic ahora, aquí. todas las personas que están en los streams me tienen que pagar unos 50 euros por la sesión, ¿eh? Siento. Te van a. Nah, no es cierto. Nos engañamos. Ah, actualmente, si checan su cuenta de banco, ya se hizo un cargo de 50 euros. Ah, no es cierto. Y si no tienen dinero en su cuenta de banco, no tienen dinero en el banco, chequen su No se, cartera. Ya preocupen, no están. no se preocupen, les embargamos la casa. Sí. Nada, no es cierto, nada. Pero sí, yo. Pues O más sí, bien, o para está que duela bien. más. ¿Se acuerdan el taco que tenían guardado en la nevera? Chicos, y Pues ya para no hay los taco. streams, recordad que mi patrocinador oficial es Instagram. Tenéis un link Pero y lo Ivana, podéis tenemos usar. que meterle el ad, hashtag ad, sin Instagram, no me patrocina, ¿no? Pero no importa. Pronto, pronto, Bastián, cuando yo pronto. termine el streaming, porque ahora cuando te vaya me pondré a jugar más a Spiderman en directo. Ajá. Cuando termine el stream te escribo y si eso te digo cómo puedes hacer tu Ok, afiliado de barra partner es muy fácil, ok. puede hacer cualquier persona, ¿eh? Sí, 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 sí. Voy a checarla. Y si Tiene no tengo plata, dinero en dice. la cartera, pues adiós. Tiene Acabamos plata, de dice. Además, confirmar tu casa. creo que si Claro. ponen stream, si ponen navegador, ¿Cómo hacer una peli Furry live action? Buena pregunta, Lucas. Yo creo que todos con Fursuit. Y animados por Ah, CGI te por va a ir, encima, ¿eh? que se muevan ahí diferente, ¿no? No. Bueno, para las expresiones nomás, Para la ¿no? cara, ajá, para la cara. Para la cara y para mover la cola. De ahí el También. resto. Y Ahí movimiento que de con el orejas. De ahí el forrito, resto ya no, Fursuit. todo tiernudo, ¿cómo has estado? Bienvenido, no entiendo. Y si soy pobre, ah, te damos 12 meses sin intereses. Nos vas a No, le pagar quitamos. de una u otra forma. No es cierto. Zootopia Live No, Action, Lucas. y si eres pobre, te quitamos poto. Sí. Zootopia Live Action. Nick Wilde como La Roca y Judy Hopps como, no sé, yo creo que Sofía Vergara. Sí. Como la de Mario cuando nos dieron el casting, que Mario es Chris Pratt y yo, ¿qué? Yo, ¿qué? Me acuerdo. A ver, que Mira, mana, tampoco te pregunta. digo que tampoco es una cosa que digas tú, ¡buah! Eh, Tú. ¿Cuál el dinero que vaya a ganar? No, vale, o sea, para nada. O sea, pero bueno, algo tenéis. Sí, 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 sí. Configuración. Para un cheto diario te alcanza. Para un cheto diario. ¿Cómo se hacía él? ¿Cómo te he dicho? Ah, no. Es que hacía mucho tiempo que no. Ah, es cierto, ya que es cierto. Te meten. ¡No! Todo piernudo. Me secuestró.
Pero un stop Oh. motion estaría chido. Como, Mira, ¿han visto la del fantástico señor zorro? Algo así. Creo que sí, no me Ah, acuerdo. la de The Fantastic Mr. Fox, creo que se llama. Pues algo así, ¿no? Y está hecha es pues que con han stop motion. actualizado muchísimo. Sí. Ah, ni con la roca y dice, se sonrojan. Imagínate. Es literalmente la roca con orejitas y una cola de zorro. Y la vestimenta de Nick. Ah, mi peli fue esa peli, ¿verdad? Está muy buena esa película. Yo la vi hace mucho tiempo, la quiero volver a ver. Pero sí. Señores, no quiero alarmarlos, pero ¿qué pasa? Pasa. Faltan 2 días. Ah, qué bueno que se acabe Bueno, septiembre. tendrá que Por favor. buscar. Ah, Tendrás que no, buscar. cachita. Ujú. El opening de Beastars está en stop motion, sí es cierto, está muy bueno. Ah, sí, ¿verdad, no? Que son detalles que uno no se pone a ver. Yo Sí. no me pongo. El opening mayormente se pasa, ¿no? No sé Ay, se qué. pasa el opening. Yo me lo paso, No, es. se lo pasa el opening, La manda, fúnenlo. Ah, no es cierto. No, pero me lo paso, pero el primer capítulo y el último me lo veo. El Ah, ok. resto, ¿para qué? Me Me quita, aguantas a me la quita, me quita madrina. drama. Me quita drama. Gansito va a volver más grande que no, como que Gansito. Pero sí, ay. Sí, yo no Todo juego, yo no hice más. septiembre sin FAP, eso yo no lo hice, banda, lo siento mucho. Como no se Ah, tiene ese cadrot, no me pero ahí no se almacena eso. Ay, un momento de silencio por los caídos de septiembre, banda, un momento de silencio. Panel de control, pues. No. Yo no recuerdo. Yo, Es que ha cambiado totalmente, tío. sí, sí, sí. Luego ahí al rato vemos, investigo. Investigamos. Yo conozco a alguien que se hace viéndose en un espejo. Pero, por ¿Qué? ejemplo. ¿Qué? A ver, y luego ya viene octubre, banda, y cumplo años en octubre. Se viene mi A cum. huevo. Años. ¿Qué? Cumpleaños. Por Ah, Denle ejemplo, cum al mira. cumpleañero, por favor, soy yo. denle glaseado blanco al cumpleañero. Sí, banda, se viene mi cumpleaños. El 31 de octubre, específicamente el día de Halloween. Literalmente, el 31 de octubre. Sí, literalmente nací en Halloween. El 31 de octubre va a decir Pues luego veré Yes aquí. Va a que ser, si recaleche. por ejemplo, esto, ese es mi código. Ajá. Si tú entras ahí con ese código y compras, ya me está dando un 3% de lo que tú compres. Ok. Nice, nice. Si por ejemplo tú compras, yo que sé, algo de 50 euros, pues 50 euros, yo voy a decir un 30%. Creo que solo puedo utilizar solamente para tu siguiente compra tuya. No Sí. puedes sacarlo. Si te vas a comprar un juego, pues te mejor 50 euros, a lo Gracias, mejor chico. tienes 5 euros ahorrados de eso, pues esos 5 euros por eso ya está. 50. Sí, 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 sí. Es una chorrada, que ¿sabes? Para ganar eso tienes que tener Todos bromearán con muchas el cumpleaños. compras, etcétera. Sí, me imagino. Debe ser. Pero bueno, algo Te tendrá. glaseamos en tu cumpleaños. Ya dijiste, Lucas. Sí, ya, todos bromean. A mí también me gusta bromear. Pero sí, luego eso, creo que yo tenía algo también parecido como lo de lista. Tenía el código de Epic Games. De hecho, debería sacarlo otra vez. Porque creo que mucha gente juega Fortnite y puede usar Bastian Meows. Como código en la tienda de Epic Games. Sí. Master Yo porque Meows. no lo tengo, como tampoco lo pedí, pero vamos. Yo no lo Sí, estaría tengo, chido. pero puedo pedirlo y ya está, pero no, ¿para qué? Yo El voy a Fortnite ver. no me gusta, Muy sinceramente. agresivo. A ver, lo tengo instalado porque mi pareja está instalado y si pues juego con él, no importa. Sí, Pero sí, no, sí. que no es un juego como, yo sé, como Valorant o como Minecraft o como... Ah, chicos, para los que vienen ahora mismo en mi stream, ¿vale? Para que lo sepa, estoy planeando abrir una serie para noviembre, ¿vale? Sí, 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 sí. Noviembre sin ti, espere No. que el año. El tipo de Minecraft, el tipo rol, el tipo Tortilla Land, Karmaland, esas cosas. Ujú. Ahí vamos a andar, banda. Va a estar muy chulo. Y va a estar uno de los invitados. Ahí voy a andar, banda. Andar ahí. Cumpleaños. Sí, sí, yo creo que mi cumpleaños iba a ser directo, banda. Ahí a ver qué se arman, tal vez en VR, en un mapita de cumpleaños.
Y algo así, Ah, un os mapa. habéis El enterado, mapa de Freddy, un mapa de Snap ahí. os habéis enterado que van a ¿Qué? sacar un mapa bien No es hecho mala de idea, Chicos, Bastian. os habéis enterado que Era un van a mapa de sacar Snap. ¿Habéis enterado que van a sacar un mapa de Portal Online muy bien hecho para Ah, Ah, World sí, Cup? sí, 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 sí. sí. Este canal de Cami, banda. De Cami, Mau. Ah, sí tienes eso. Sí, sí, sí tengo su. ¿No Queso. avisaste? Vas. No es cierto. Las tuyas, digo, ¿qué? ¡Ah! Eso es gracioso, soy una deshonra, solo pongo la azúcar blanca. Yo menos. O sea, ¿cómo le hacen glaseado? O sea, yo lo compro ya hecho glaseado. O sea, imagínate. Si hubiera sabido cuántas veces hubiera hecho eso, Basti. Justamente quería preguntarte, tal vez te lo preguntaba, ¿tienes eso? Sí, tengo su. Chicos, y otra ¿Tienes cosa queso? para la ¿Qué? gente de mi Ah, stream. Para la gente de mi stream. Recuerdo que también estoy de stream en Twitch y en YouTube al mismo tiempo. ¿Vale? O sea, a ver, Rey Twitch, computadora. Ah. diferencia entre Twitch y YouTube. De hecho, esto Auro lo dijo el otro día también. Y esto es una puta realidad. Twitch, sí es verdad que a mí lo que me gusta Twitch porque hay raid y hay eso. ¿Vale? Que eso entre, ya no quiera, entre amigos nos podemos apoyar y tal y cual. ¿Vale? ¿Qué cosa no tiene YouTube? Hasta dentro de poco, porque han entrado un nuevo director a YouTube que se ve que está poniendo muchísimo las pilas y está haciendo cosas muy potentes para YouTube. Para el director. Sí. Ojo. Y también lo bueno que tiene YouTube Próximamente, es Bastian que en YouTube. en Twitch tú lo pones a 1080 el streaming y se ve viendo mal el streaming. No se ve como Sí. se debe ver. Pero en YouTube lo bueno es que sí, tú lo pones a 1080 y se nota la calidad. Yo por eso hago un streaming de los Que dos. En tanto YouTube admite más bitrate, ¿no? Que como Twitch, Twitch. sí, sí. Y además que Sí. se ve. Lo puedo poner hasta en 4K si quieres, en YouTube. Tiene mejor codificación y todo. Es que YouTube es YouTube. Es que YouTube puede ponerlo hasta en 4K de directo, YouTube Sí. God, no mentira. Yo por esto estoy haciendo dos sitios. Ahí a ver, y para la gente que tenga duda de, oye, te pueden. Banear. Gracias, Fanboy Padux, por ese follow. Ah, el Fanboy. ¿Dónde? Fanboy. ¿Dónde? ¿A casarnos? No, no lo vamos a llevar. No, es de banda. Conozco. A mí no me gusta todo eso. Y yo posiblemente. Si, le estoy haciendo esto. Para la gente que tenga duda, oye, ¿no te pueden banear por eso? No. A un afiliado no lo pueden banear por eso. Sí, un afiliado no Eso, pueden, no tienes contrato. Eso es para los partners. Yo, Partner. el día de mañana que ser partner de Twitch, si tengo que elegir o seguir haciendo stream también en YouTube, o dejarlo. Pero si YouTube mejora las cosas y eso, yo a lo mejor decido ser partner de YouTube. Que YouTube se está poniendo Mau. mucho a las pilas, sinceramente. Mau. Muchísimo. Si vienen Oculus, no mentira. Ojo, de hecho, Oh. tenemos Bastian, ¿lo podemos anunciar? No. alguna duda de que. Tal vez. De que. En VR chat nomás. De que Auron a lo mejor se va también para YouTube. Sí, yo extraño YouTube. Auron no sé si se va a YouTube, porque ya Auron está diciendo que si Sí. hace stream va a ser en su canal secundario. O sea, ya va diciendo que si hace stream, ya va hablando de hacer stream. O sea, ya poco a poco. Porque ya va la cosa formándose en YouTube. Es que antes era una puta mierda. Lo que había en plan directo. Pero es que ahora van a meter lo de Raid. Van a meter un montón de cosas. Ya está lo de regalar suscripciones. Sí. Se está moviendo mucho De la hecho, piel en YouTube. los Oculus. Y usted se va. Yo para YouTube. Completamente no, pero podría intentarlo algún día. Algún día, ¿no? Ahí hacer un stream. Sí. Ojo, te digo una cosa. Si quieres hacer stream YouTube y en Twitch al mismo tiempo, no te consume más, ¿eh? Sí, puedo hacer multistream, de hecho. No estaría Sí, mal. pero yo que no, es que mucha gente se piensa que el multistream no lo hacen porque su PC va a consumir más negativo. Consume exactamente lo mismo, porque Si soy tu editor, cobro barato. Haré. Restream.io. Sí. Entra a esa página, loguea tus dos cuentas, ¿vale? Tanto de Twitch como de YouTube. Y ya está. Y cuando te vas a OBS, le das ajuste, emisión y conecta con restream.io. Nice. Y ya es Steam en los dos sitios. Al mismo tiempo. Ok. En YouTube están los videos de Hola, soy Germán. Sí, ahí están. Ahí están.
Pero Los Superman originales. es otro que es muy majo. Y sinceramente es como es. No es una mala persona. O va que es falso y nada por el estilo. Sí. Tutorial. YouTube están los videos de Alan si se edita. No. En En TikTok YouTube, también no he en tenido Yu- tiempo, banda, pero quiero hacer streams, un streamcito en TikTok de vez en cuando, pero XD. hay un youtuber que también lleva yo man que una de las más grandes, por el más grande, bueno, el más grande de la hispana. Y la ha conseguido por él solo, Guau. O sea, poquita broma. Es que Ujú. ahora mismo, en su canal potente, que es Hola, soy Germán. No, Hola, soy Germán, no es Juega Germán. Ya no es Hola, soy Germán. Juega Germán. Tiene ahora mismo, voy a decir, 46 millones de suscriptores. Dios mío. Dios mío. Es que mira, por ejemplo, Rubius, en su canal principal, ya busca Rubius, ¿sabes? Rubius Z, no sabes su canal principal. Bueno, puede buscar el Rubius. Sí, dominante. Soy un Homo sapiens, ¿cómo supiste? Le pica la costilla. ¡Ah! El fandom necesita más femo. Ya hay muchos femo. Mira, y realmente es que el canal de Rubius tiene 40 millones de suscriptores. Dios. O sea, que el cambio entre esos canales es mejor. Y la visita igual. O sea, a ver, también te digo que es normal, ¿vale? Pero son 2 millones y 1, 6 millones, 10 millones, 13 millones, 5 los últimos. Y luego te buscas, juega Germán. ¿Cuánto tiene? Sí. ¿O qué se me va a mandar? Lleva bastante menos. Las dos. Lleva bastante menos. Suke. Lleva bastante menos. Pero tú esperas bastante más. Normalmente juega Germán y está creciendo mucho, Y para hacerlo él solo y tal, que no tiene una comunidad de amigas ya. Coño, pues. ¿Sabes? Tiene su mérito. Sí, la verdad sí. Yo la soy Sumero. ¿Me qué? Sumero, como el nuevo lugar de Genshin. Y ahora soy Germán, que hace ya 5 años que no sube un vídeo, tiene 43 millones. A la puta verga. Sí. O sea, what the fuck? Vengo de Rotenburg, Alemania. Mi nombre es Eduardo, pero en mi ciudad me llaman Don Eduardo. Vengo porque un tipo me robó mi gallo Valentín y mi rifle Zara. Hola, Don Eduardo, ¿cómo estás? ¿Matar a VTuber? ¡No! ¿Cómo que matar a VTuber? Nos va a matar. De los códigos de creador de juegos. Pronto van a código en Epic, Bastian Meows, pronto. Para que se compren sus pases de Fortnite, compren juegos en Epic y Rocket League. Porfa. Pronto. Se compran los perros de Rocket League. De los códigos del juego. ¿De qué hablamos? Que no sé de qué habla de eso. Está bien, supongo. Yo tampoco. Va. Está bien, supongo, no sé. Sí, está bien, también. Está bien, Tercer objetivo va a ser el tercero en recibir un tiro de mi Sara, weón. ¡No! Código Bastian Meows en la tienda, chicos, ya saben. Código Bastian Meows en el Oxxo de México y les dan un zape, porque no existe. Ay, no. En OnlyFans. En OnlyFans. No, de hecho, yo tengo pensado, si yo tener full body en VR, yo sí me pongo, no un OnlyFans, pero algo así de fotitos medio eróticas ahí en VR, con el full body. Yo digo, eso, banda. Tal vez. Yo nomás ahí les voy a dar pruebas gratis de vez en cuando, si quieren ver el contenido completo. Ya un OnlyFans con Jesus follándolo. Ya, 10 de 10. Eso es como... No, pero No. La cuestión sería esta. Yo no me traía tieso, ¿no? No, hombre, tú también tendrás gafas ahí. Algún día. Twitter ya sirve para... No sé. Bastian Iván. Y pregunto, ¿cuándo? El perrito es el mundo del Mao. A mi pareja le da igual, O sea, cuando usted no tiene full tracking, de puta, hacemos OnlyFans, hacemos lo que queramos, pero primero tengo que tener full tracking y gafas. Sí. No, yo igual lo ocupo. Ya probablemente el próximo mes o por ahí ya voy a tener. Ir consiguiendo el track, el full body. Vale. Ir consiguiendo, yo pensé que iba a tener todo.
No, o sea, pues sí lo voy a tener todo, pero pues ya, casi. Ya me Yo veo creo en un moderador, mes. no, mentira. Eh, Moderando ahí la foto, digo. Esta no va, pero, Steam. pero sí, voy a tener full body. Y el Esta avatar, no va, como Steam. ya mostré en el otro stream, donde Batsy tomó el screenshot, donde por accidente mostré el arte en el que me voy a basar para modificar mi Hopkins, donde sale el gato culón ese. Pues eso, banda. También va a haber modificaciones a mi Hopkins. Si quieres tener un consejo, un artista muy bueno, pero muy, muy bueno, No. sinceramente. De hecho, sobre todo hace felino, sobre todo. Es una que se llama Yoru. Yo, sí Yoru. conozco a Yoru, sí la conozco. Yoru, como la Yoru- gente del Valorant. Yoru es muy buena. Dios mío. Muy, muy buena. De hecho, todo Sí, esto, sí. mi gata, todo esto es mi gata, pues mi gata lo ha hecho ella. Ah, oh. Y full body no sé si Arki. Es muy buena, sinceramente, me parece una persona Imagínate, muy Meneco. rara. Así de hecho, su fifi se va a poner Es full loco. body. Full body es que en el VR chat puedo mover todo mi cuerpo ya. Bien. Porque ahorita nomás puedo mover como de la cintura para arriba, ¿no? Ya con el full body puedo moverles patas. Puedo hacer un backflip, un mortal. Caerme, romperme el cuello. Y acaba el stream. Puedo hacer cosas épicas. La pregunta es, ¿alguien le debe pasado eso? ¿Cómo terminó el stream? Cierto. Tenía algo. Yo ¿no? conozco una persona que After hace body. vídeos tontos, que se ha pegado cada hostia con el full body. Que se ha pegado cada hostia con el full body. Pues se pone a lo mejor a columpiarse en un columpio. Con el full body hace ¡pum! Al suelo. La gafa rodando en el suelo. Vi uno que se puso a hacer skate con una patineta en full body y se veía cómo se caía y todo. Estoy tímido, aprieta el body. What the fuck. Es que no me acuerdo cómo se llama el canal. Hay un canal que es muy gracioso. Qué épico apagar el stream con una voltereta. Pero sí, ¿Te imaginas? ¿verdad? ¿Y a cuánto llevo en stream? Dios mío, ya casi 3 horas. Quiero ver eso, pronto lo verán. Body. Troll. VR chat. Creo que sí saldrá. Creo que es este, tío. Sí. ¿Queréis verlo? Pues sí, a ver. Hay que ver un pedacito. A ver, aviso, es en inglés. Antes de ver el video, Bastian. Ajá. ¿Qué penas de Ringcraft? ¿Qué sacas? Les voy a sacar un hilo. Ya el Rich sacó el iceberg de Ringcraft, banda. De eso no se habla. De eso no se habla. No mencionen eso. Pronto video analizando el iceberg de Ringcraft. Va a durar 3 horas. No, pero no sé. Nomás me enteré por el Twitter del Rich de que se estuvo quejando. Y Twitch se pasó un poquillo. No se organizaron bien. Y valió que es. No se organizaron bien. Jamás. También te digo una cosa: que se ha quejado porque ha perdido. Sí, también. El Rich ha quejado porque ha perdido. Porque Rich, yo ni lo vi, los honestamente. más streamers lleva quejándose desde el momento 1. Pero es que Rich solamente ha hablado cuando ha perdido. Sí, para cuando OnlyFans, por ejemplo. Lleva a ganar, yo digo que Rich se hubiese callado. Pero mira, voy a poner el vídeo. ¿Y si estoy viendo en pantalla? Te puedo decir también. Va. De hecho, puedo abrir aquí esto. ¿Puedo tú si quieres? ¿No lo tienes puesto? ¡No! Bueno, ya que. Puto contento. Ay, pero. Vale, te lo voy a... Es que este iba de la puta hostia, pero yo sé cuántas gafas tiene que romper. Ese va, ya lo vi. ¿Cuántos trackers han tenido que romper este hijo de puta, Y uno aquí pidiendo rogando uno. ¿O uno. lo voy a poner tu stream? ¿Bastian? Tú ponlo ahí, deja, póngame la escena que ya la tengo aquí. Está bien, ya. Vale, ya está. Miren, banda, humor. OnlyFans sale muy caro, cierto. Yo cuando tengo full body. So now I'm just gonna do a bunch of random stuff and we'll find out how well these actually track. Man, I still got some tequila drink going. Sí, es el vato, sí se lo conozco. Más tarde. Es que decía como que cojones. Yeah, he is. You wanna see my? You wanna see ¿Cuántos zapatos lleva su gafa y su tracking, tío? ¿Cuántos zapatos Dios mío, ese lo he visto en el skate. Y uno aquí llorando por unas gafas normales y él ahí rompiéndolas ahí. Y que no son gafas malas, que se rompe. Mira, gafas. Zarpaza la gafa, como.
Mi pareja está mismo. ¡Te mando! ¡Que yo quiero esa gafa, hijo de puta! Las index, Dios mío. Fíjate la gafa, Fíjate la gafa. A ver. ¡Bim! Vale. ¡Ay, Michael Jackson! Yo, this guy is chilling. ¡Oh! Un Morgana del persona. No, hostia, se viene hostia. ¡Ah! Digo, sí, yo no sé cómo se la gafa viva. Es que no lo entiendo. Is this person okay? What have you been Está up bien. to outside of Hablando. VR chat? I think I'm seeing more out. Ay, ya vi cómo es. Y está en una escalera. Sí, bueno, yo también. Me muero. Qué tío la hostia. Yo, si fuera yo, ya rompí todo ya. ¡No mató! No sé, la cuestión es que no sé cómo él no lo ha roto. Que yo he visto. Sí. Amor, que yo he visto vídeos de él Te con iba- la gafa acá en la otra punta de la habitación, volando. Y siguen vivas. Found you. You're from the Illuminati. Yo creo que se rompe. Would you like to see the most Y a mí se me incredible cae 5 milímetros al suelo y estoy, hostia, otra vez mi gafa. Y es literalmente Sí. su gafa. He visto un vídeo donde manda su gafa a la otra punta de la habitación de un golpe que se pega. Siendo gilipollas. Ay. mastery of balance you'll ever see in your life? Y que no Maestro sé del ni balance, que son ¿no? una Oculus, que son baratitas, no, No, que que son son las las putas Rift. Index. Digo, son las Index, las Rift. Las de HTC. No, Carísimas. eso la Index, son las Index. Right here. Ah, las Valve, sí, ¿no? No, Sí, 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 sí. La gafa más cara del mercado prácticamente ahora mismo. Sí, 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 sí. Dios. ¡Oh! A la mierda, ¡El tracker voló! A la mierda, El tracker tracker, también a la voló. mierda. Y voló. Y uno. Is dead. Pichi. Gremlin ese cosa. Pero. Tracker. Uy. Que mira el tracking, ¿dónde ha ido, Y que va a decir de tonterías, ¿qué? Oh! Damn! Cadera. ¿Cómo está el juego? Todo chueca. Ahí está. Ay, ¿qué onda con ese avatar? You got a sickness with Kush, sickness? ¿no? Holy shit. Yeah, baby. Dios mío. Pero es que yo sí haría eso. Yo lo he hecho, pero eso no es malo, eso no le pasa a nada, tío, pero es que la cosa que hace el tío es como... Sí, ya lo demás sí está muy extremo. Morty. Muri. Morty. Morty goes to the wrong dimension. No, Mori. Yo, am I tripping or do I see some pink fucking butthole right here? Yes. El piso mal. Tiene otra hostia, que no apetece. Yo tengo una bicicleta. Ya viendo. Ya viendo que tiene eso, ese sabe que tiene plata. Ay, mierda. Ah, yo tengo una bicicleta para hacer ejercicio. Cuando tenga el full body voy a andar en la bicicleta. Y ellos quedan así, yo bicicleteando. Había un Digimon al frente. Ay, no, Luca. That's just rude. Caímos. Alright, I'm gonna perform a magic trick. Ay, no, esa máquina, esa cosa. Jorgen von Strangul. Abracadingo, shrimps on the Barbie. Dios mío. Wow. ¿Ya cómo te das vuelta, campeón? Damn. Otro brazo calamardo. Mama. Ay. Pasa que mi pareja. Yo, you want to check out the Cirque du Soleil? Persona, finalmente. Persona 5 para PC, banda.
Mira, es que voy a hacer esta que se va a caer. Se va a cargar, lo va a romper mi con tu puta madre. Dios. Que pega tú, que esa cosa cuesta mucho. ¡Ah! Ay, tiene el madre. Pero que se pega a usted cosas hechas, que estoy así para andar cosas hechas. Let me try. Yes, please. No, Let me try. One more time, please. I'll try both of these. Hay truco que puedo mal y su gafa tonterías como. Tío, que vale muy cara la gafa, tío, para cagar No. Pero esta vez a la pela con la mano no. De. Dios. Mira la gafa, que se aquí está zapato en el suelo, ¿no? Sí. Oh my god. Tío, Lost my yoga que ball. vale pipi calma esa puta gafa. Que vale más que un suelo de español. Tu puta madre. You want to see the thickest cartwheel you'll ever see in your life? Barcelona. Wow. Dude. Ay, la. He's kind of beyond rude, dude. You guys want to see my new? You guys want to see my new skateboard trick? I just don't fucking. Hell yeah. Let's see it. I'm kind of tired of like arguing. Ay, no. I don't know what to say. No, I messed up. Don't look at me. It's kind of what you pick when Hello there, sexy boys. Muchas gracias, Alex. Por ese follow. No se ve. ¿Qué No veo. Se puso un negro. Se puso un negro. Cambio. Would you like to see my workout routine that keeps me looking Cami. so damn fine? No se ve. Ah, vale. Hostia, mierda. Andaba viendo videos, no. Ya no iré a ver, probablemente. Sorry. Ay, bye. Do it up. Es de Malcolm, ¿no? Malcolm del medio, no mentira. Well, you know what? You know what I gotta say? Even though you may think you have an epic gaming chair, I want you to consider. Can you do this? Me acuerdo el meme, Dios mío. Dude, you got one of those back things, nice. Yes, I got one downstairs. Oh. I didn't think it past this point. Bro, you gotta keep the strap on. What the hell's wrong with you? Put the strap back on. There's a reason that they come with a strap so you don't go too far. Spotted. Hey, I got this at a garage sale. Thank you very follow. You fucked up now, dude. You're just gonna have to pull yourself back up. There's bars there on the side for a reason. Se quedé foto. There you go. There you go. Come on, work it, boy. Work it. Okay, Yeah, there you go. Now just. Everything's getting dark. ¿Sabes cuál es el problema? Que si no se da la vuelta rápido, le puedo dar la saca en la cabeza y morirse. Sí. ¿Qué pasaría si Kowalski se queda sin opciones? Dios mío, ¿qué se queda? A ver, la opción es pegarse la hostia. Era la opción de que pegarse la hostia. Echaba el pie para el lado y pegarse la hostia, pero. You better hurry up, big guy. Just give yourself a good swing, you know? Come on, start rocking yourself. And then pull up on the bars when you get. It's too high! It's too high! Oh no! Just slide your feet out and take it like a champ. Oh, shit! Esa es la única opción que tiene. Dios. I thought he was falling. Los brazos. I can't let go. Pero el problema es que como no puede tratarse bien, pues. Dios, la cabeza. Ay. Dios. I'm free. ¿Qué le dio? ¿Qué? No. I don't know what you just did. Ese es el vídeo. Ahora sí me va a ir. Ahora sí me va a ir así. Se llega a ver de él uno donde pone una rampa como de skate dentro de su casa pequeñita y también se pone ahí a hacer skate y ¡bah! Se cae todo. Pero sí. No, este sí que es inadecuado. Sí, que te hace el vídeo así. I got you, bro. I got you. What? Yo
No sé, fuiste otra vez porque no se ve miau miau. No se ve nada, se está conversando algo. Anuncio, no, anuncio no. Anuncio de ese anuncio. Bueno, da igual, si te formas ya de tonterías que hay. Pero si ya llevo casi 3 horas. Quiero ver más de esos. Luego vemos de esos, banda. Y si quieren seguir viendo, no sé. Cami va a seguir viendo esos videos o te vas a jugar el Spider-Man. Yo amo a Spider-Man. Si quieres hacerme raid. Yo, banda, me despido. Los mando con Cami. Gracias por acompañarme, Cami, igual, Mau, Mau. Ah, no te preocupes. Todo muy chido el documental, la platiquita y todo. Ahí. A ver, otro día, a ver si hacemos. Tenemos que buscar, banda, películas independientes sin derechos de autor. Y los mando a mandar con Cami, que Cami va a jugar el Spider-Man. Ahí por si quieren ver un poquito de El Hombre Telaraña. Gracias por estar aquí, por acompañarme, por todo, por los follows, por la sub que regaló Cami a Lirs. Nos vemos el sábado va a ser stream. El sábado yo creo que no jugué VR, así que el sábado tal vez juegue VR. No, es que el sábado sí es cierto. Tal vez se lo pase el domingo, porque el sábado creo que voy a salir con furros de mi ciudad, banda. Sorry. Luego, no, va a ser el domingo, pero sí, el domingo yo creo que lo voy a tomar para hacer muchas cosillas. Sí, el lunes no tengo mucho que hacer. Pero sí, van hasta la próxima. Les quiero mucho. Mau, él le manda con Cami, ahí va a estar Cami todavía con Lirsus, yo creo. Sí, No. vamos a Ahí se quieren despedir de acá del streamcito, de este streamcito. Venga, chicos, hasta ahora. Sí, Nos vemos en la siguiente programación. Los que se van a ir con Cami van a decir, no, Cami se despide de aquí, y luego Cami los va a saludar allá. Adiós, hola. Y pues sí, van a que tengan bonita noche, día, mañana, tarde, no sé qué hora tengan. Y cuídense, tomen agüita, ya saben, manda. Todo de Rainbow, pruébenlo. Sean furros, no sean furros, lo que aprendimos, sean furros. Pero sí, banda, nos vemos el domingo, yo creo. Chao, les quiero mucho. Bye bye. Miau, miau, miau. Ahí lo mandé con Cami. No ser forro. Ahí me Bye, banda. Y descansen los que van a dormir. Bonita noche, dulces sueños. ¡Mua! Un beso. Chao. No, yo me estoy viendo, no escucho nada. A ver, voy a Cami. Muchas gracias, Bastian, por ese raideo. Hombre, Bienvenido a toda la que de Bastian. Hola, Lucas. Bueno, chicos, lo dicho. Muchas gracias, Luis, por ese follow. Lo dicho. Vamos a... Hola, el último volante. Vamos a ir a Mama Avenger, a Mama Spiderman, perdón. Voy teniendo el mando. Y teniendo el juego. Muchas gracias, Herman, por ese follow. Todo esto ya aquí. Y vamos abriendo el mapa de Spider-Man. Muchas gracias, el último dominante, por ese follow. Buenas, chicos. Buenas, Hernán. Voy a ver si me deja alguno. ¿Qué pasa? Muchas gracias, Arki the Dog, por ese follow. Y a Hernán también por ese follow. Bienvenidos, chavales. Estoy viendo aquí ya de este. Vamos a editar esto y vamos a poner Marvel y Man Remaster. Spiderman. Gracias a Neom y a Rifado, perdón, por ese follow. Bienvenidos. Voy a cambiar. Yo me voy a cenar. Así que también me despido de aquí, banda. Esa furra tiene Insta. Bastian, gracias por acompañarme. Esa furra tiene Insta. Cami es Cami. Esa furra que viste ahí en la imagen es Cami. ¿Tienes Instagram? Ay, no es cierto. Nos vemos. Ahí, cuiden, denle mucho amor a Cami. Y a Lizu de acá, también mandar acompañándola. Yo, nos vemos hasta el domingo, el sábado. O ahí ando en Discord siempre o en Telegram, manda. Por si quieren mandarme un mensajito. Nos vemos, Cami. Nos vemos, Lizu. Chao.
Gracias por acompañarme. Descansa. Cuídense. Chao. Bueno, chicos. Ah. Chao. Hola, no. No era Chocher. A ver. Está basado en la esquina Socer, pero tiene un cambio de Socer. Si os fijáis. Coño. Me he liado. Si os fijáis. En Sundin. Esta es a Socer, pero en forma chica, ¿vale? Con el pelo totalmente negro y totalmente blanco. ¿Vale? Y esta es igual, pero chico, pero con todo el pelo blanco y gris y negro. El de Socer es gris y gris oscuro y gris claro. El mío es blanco y negro. Está basado en esa skin, pero vamos. De hecho, las chicas, si os fijáis, la ropa es diferente. Donde es blanco era negro y donde es negro es blanco. Bueno, chicos, pues vamos a darle al jueguecito. ¿Vale? Vamos a hacerlo en máximo, ¿vale? Porque yo ya he pasado unas pocas veces, ¿vale? Ya me estoy usando el máximo para conseguir... Vale, cariño, no pasa nada. Para conseguir el reto, ¿vale? Un logro que me falta, unos dos logros me faltan. Pero vamos a hacerlo en máximo, ¿vale? No, pero no así. Vamos a crear perfil. Nuevo perfil. Aquí está. En máximo. Para tener todas las skins del minuto 1, ¿vale, chicos? Todo al minuto 1, ¿vale? Para no tener que estar ahí comiéndose todo. Sonido. Volumen general 3 para no... y empezar. Juego con mando de la PlayStation 5, ¿vale? Para la gente que quiera saber. Ahora mismo está cargando. De hecho, tengo que configurar esto también. No sé por qué, tirar la pantalla. Ahora sí. Estaremos, chicos, quizá una hora y media más. Una hora y media o 4. 3 horas y media, 4. Y dejaremos, ¿vale, chicos? Bueno, me callo un mes de la historia. Apareceré con una skin, ¿vale? Que no es la original, que al principio, ¿vale? Aviso. Una nueva partida plus, ¿qué pasa? Atención, movilización de nivel 4, lugar Torre Fisk. Fisk. Ese es el traje oficial. Vale, pero yo estaré columpiando con otro más seguro. Así es la parte de plus. Suaten 1084 en la Torre Fisk. Manténganse a la espera. La orden va en camino. Vale, ahí sale con el negro de... como Holland. A ver ese jugar, ¿vale? Y tengo habilidades, ¿vale? Que normalmente en el juego al empezar no tiene, ¿vale? Como ay, no sé yo. Por ejemplo, este, ¿vale? Lo que... Dado cuenta, ¿vale? Que yo
Tengo absolutamente todo, ¿vale? O sea, tengo ya todo. O sea, tengo ya todo, ¿vale? Capitana Watanabe. ¿Lo habéis detenido ya? No, estamos en la Torre Fisk, pero seguimos esperando la orden. ¿Te importa si me apunto? Ya sabes cómo son sus abogados. Tenemos que seguir las reglas. Venga, Yuri, llevo 8 años esperando esto. ¿Quieres ayudar? Pues ve a Times Square. Parece que su gente intenta evitar que los refuerzos lleguen al lugar. De acuerdo, voy para allá. Tira ahí. Ah, pero hasta el nivel 50 máximo los enemigos son facilísimos. No, porque está en máximo, ¿vale? El nivel máximo es complicado igualmente, ¿vale? Pregunto, ¿qué queréis? Y voy a hacer una encuesta, ¿vale? Voy a hacer una encuesta de 2 segundos, chicos. ¿Vale? En Twitch, para YouTube todavía no hay encuesta. ¿Vale? Pero por... completamos... Chicos, ahí tenéis una encuesta, ¿vale? Hola. Parker. Pues si queréis que esté en el juego. Tenemos que repasar la presentación antes de que llegue el comité de becas. Como que un SP de Warfare. Un asunto personal. What the fuck? ¿A qué te refieres? Coño, equivocado. Ahí. Llegaré pronto, lo prometo. Más me vale acabar rápido y volver a mi trabajo de verdad. Y se me voy a poner algo que es sumamente importante. Ahí, yo. Tengo que encargar un personaje VR, tú ves esto. Bueno, yo lo encargaré. Buenas, puro. ¡Necesitamos refuerzos! 1032 Times Square, agentes en peligro. Traed el martillo. Ah. Pues puede ser, la verdad. Seguro que en algún multiverso está. Hay un spiderman canino casi seguro. Quiero ver la encuesta cómo va. Vale, sí, lo que hay que hacer con secundaria y todo, vale. Pues... con secundaria, aviso. Buenos días. ¿Alguien ha pedido un par de leches con el café? Ojo, que hoy tengo ganas de crezca. El siguiente. Mira la vida que me quitan, Y la vuelta que al principio, para que está en máximo, Esa es la diferencia. La cosa pinta mal. Pero yo, por ejemplo, tengo la... ¡Que alguien le dispare! Ah, coño. Me está aplicando ahora esto. Ay, Fisk quiere mogollón de gente en nómina. Yo prefiero hacer esto. Spiderman, ¿cómo vas? Os digo que me está costando mucho más que la primera vez que jugué, sin tener a nivel máximo ni nada, O sea, es muy la cara cuando le ponga las esposas. máximo. Lo que pasa que, bueno, para que haya diversión, pues... Vale, Yuri, ya está. ¿Qué ocurre? ¿Yuri? Viste que va a convenciones. ¿Os imagináis? Sabía que Fisk armaría. Hombre, aquí va... Bueno, no se hace spoiler.
Pues si no habéis visto la historia de este juego, no os hace spoiler. Mañana. Muchas gracias, Luca, por ese follow. Mañana vamos a seguir con la historia y el juego, ¿vale? O sea, ahora estos días estaremos jugando a full al Spiderman. Pide refuerzos y cierra el espacio aéreo. Yuri, ¿estás bien? Como salga del edificio lo perdemos. Voy a ir a... Adelante. Sí. Llegó el día, Willy. Quería Spider-Man. Al Fix, ¿vale? Que al malo, ¿vale? Juego paro al Mave Spider-Man. Allá va. Os abriré el camino. Seguidme. Además está. Al del PC. De hecho lo voy a notar que encima lo tengo tan alto. Lo siento, colega, pero no tiene pinta de que Joder, os apañéis. ¿cómo he puesto aquí justo? Gracias por el voto de confianza. No puedo pegarle si está en el aire. Reducirle a nadie se mete con Kingpin y sale vivo. Esto debe de ser lo que llaman entorno de trabajo hostil. ¿Cómo está haciendo eso? ¿Cómo se las ha... Estás acabado. Vuela. Y el porque hago esto, bueno, porque además estoy más seguro, ¿eh? Además, subo mucho más la barra de concentración. Ya combo aéreo. De hecho, si juego no veas este juego, os aconsejo que hagáis sobre todo combo aéreo. Me obliga a curarme, bueno, me curo. He de librarme de esos. Odio a la gente que dispara, tío. Lo odio, Creo que ya están todos. PC, paro, PC. Han bloqueado los ascensores. Por las escaleras. Prefiero algo más directo. Bueno, hasta luego, Luca. Gracias por pasarte. Spiderman, ¿cómo va? Voy a las plantas más altas. Espero que nadie... Y que recordar que la gente que quiera seguir este juego, mañana seguiremos, ¿vale? Con él, ¿vale? En todas las plantas. Está desesperado. Y nos da con todo lo que tiene. Le encontraré y acabaré con esto. Aviso, el juego completo con secundario puede ser muy tostón, ¿vale? Los servidores. Necesitamos las pruebas para poder encerrarle. Pues a la sala de servidores. A lo que queréis, pues bueno. Pues es lo que se hace. Llamada de May. He de contestar. Hola, tía May. ¿Qué es ese ruido? Estoy viendo una de superhéroes. ¿Qué tal? Llamada para saber si sigue en pie la cena de mañana. Claro. Oye, tengo que irme. Vale. Te quiero. Te quiero. Cogedlo para que no salte. No me rompa el combo. Que me rompa el combo. Ya es mío. Vamos. Que no os levante por los aires. Pues sí, se voy a andar todo por el aire. Se mete con Kingpin y sale vivo. No le llego. Date lo suyo. Un pan con habilidades. Hostia, sí sería muy tocho, la verdad. He de encontrar los servidores antes de que borren las pruebas. Si entro por aquí, destruirán las pruebas. Ya tengo que entrar por ahí. Tengo que buscar la forma de colarme. Vamos allá. Es como tener mi propia entrada. Fisk será un sucio criminal, pero su ventilación está bien limpia. Venga, el jefe. Para gente que quiera saber trajes, hay todos estos trajes, ¿vale? Está este, vale. En la historia empieza con este, ¿vale? Cuando tienes esta misión, acabas con este, ¿vale? Y ya con el tiempo te da una misión que para que cambie de traje,
te activan las ventajas de traje, ¿vale? Y te dan ese, ¿vale? Decidme de todos estos cuál queréis que me ponga. Este. Tenéis para elegir, chicos. Me lo pongo ahora mismo, sí que. Si me traje queréis ver, pongo. No todo, ¿eh? Desnudo. Este es el que te dan cuando te pasas todo el juego, totalmente todo. Secundarias y todo. Este. Este. Está este. Este men. A este, uno que yo he puesto. También te he puesto este. Y aquí he visto aplicado Spiderman de Tom Holland, sabrás cuál es. Está este. Clásico de Andrew Garfield. Está este sí que no me voy a que se ponga porque este no voy a ponérmelo. No me gusta. O sea, ¿qué cojones es esto? Está este. Está este. Y está este. ¿Cuál querés que me ponga? ¿Le pongo este? Tom Holland, pero el que hizo... Es de... Cuando Avengers, supuestamente. Bueno, y este para que sepáis el traje clásico. El último. Hizo. Le pongo... ¿Cuál queréis, chicos? Pone... El de la historia, ¿vale? El principal ahora. Es este. Son tan buenos cuando no se ¿Y queréis que me cambie, ¿vale? De hecho, iremos cambiando de vez en cuando, ¿vale? ¿Te trae? ¿La poli sabrá dónde estamos? No te preocupes por lo que pasa. Servicio técnico, he perdido la contraseña. ¡Spiderman! ¡Que no se acerque a la consola! ¡Baja aquí de una vez! Atención. Eliminación total inminente. ¡Detenerte el sistema! Y creía que los informáticos de mi curro eran bordes. Estoy en modo parte boca. ¿Y que hay un mes? A ver lo buena que es su seguridad. Se os olvidó instalar el último parche del kernel. ¿Escondido con los servidores? ¡Qué cobarde! Hasta para ti. Dice el tío mientras borra el historial a toda leche. Después de tantos años y sigues siendo un crío ignorante. Ya, pero es parte de mi encanto, ¿no? ¡Que den! ¡Derribad la puerta ahora! ¡Cargaoslo! ¡Destruidlo todo! ¡Mira bien! ¡Esto es obra mía! ¿Qué has hecho tú que sea tan importante? Bueno, una vez conseguí que arrestaran a un pomposo criminal con sobrepeso antes del almuerzo. ¡Mantenedlo en el suelo! Sin mí, la escoria que tengo bajo control campará a sus anchas y será culpa tuya. Llevamos mucho tiempo así, Fisk. Casi me da pena que se acabe. Un mero aperitivo. Bueno, prepárate para el plato principal. Yuri, una explosión acaba de... Lo he visto. Puede que haya más bombas en el edificio. Envío a los artificieros. No dejaré que les interrumpan. ¡Cargaoslo! ¿Gustan los fuegos artificiales? Porque tengo de sobra. ¡No! ¿Entiendes ya que esto no es un juego? Estoy en modo parte boca. ¿Estás de coña? Estoy en modo partaboca, toma. ¡Despejado! Chicos, supongo que las bombas son parte del plan de fuga. Parecen atrapados. Ve a por ellos. Buscaremos las bombas.
De hecho, chicos, un segundín, voy a cambiar el título de esto. Un furry spiderman. Esto hecho. Esto podría cambiarlo ahora en mi directo, que no lo sé. Sí, ahí está. Vale, pues. Zonas por la. Nada. Cuida antes. Ahora tengo que recuperar ¡Todo el mundo fuera! a los heridos. ¡Evacuad el edificio! Para que sepa, estoy jugando con los gráficos en alto, ¿vale? He oído a más gente por ahí. Si no me recuerdo. Los encontraré. Usted. Pantalla de gráficos. Alto. Bueno, estoy jugando en PC. ¡Estamos atrapados! ¡No podemos movernos! Lo levantaré. Cuando salgáis, salid y rápido. Si podéis andar, ayudad a los heridos. ¿Entendido? Venga, vamos. Gracias. Lo ha conseguido. Vamos. Vale, Willy. Voy a por ti. Me encanta lanzar las palas. Spiderman, aquí Yuri. ¿Cómo te va, capitana? Podría estar mejor. Les han dado un repaso a los helicópteros. Acabamos de hacer aterrizar al último. Si Fisk pide uno, no podremos evitar que aterrice. Y nadie podrá seguirle si escapa. ¿Por qué tengo la sensación de que ese era el plan desde el principio? Porque seguramente lo era. Mierda. Yuri, trae a los sanitarios, ¡ya! Lo intentamos. ¡Atención! Yo, estoy dando para esquivar, ¿no esquiva? Ah, no quiere hacer la cosa, pero no salió. Bueno, pues ya está. Mete el S por el puto culo. ¿Más misiles? Es un poco excesivo, ¿no? Pasa, campeón. ¿Qué? ¿Es el día mundial del misil o algo? Lo comí puro. Y digo, toma. ¿Cómo han podido pasar por aquí los artificieros? ¡A por él! Tranqui, que tengo para todos. En el aire no puedo darle. Dadle lo suyo. En el momento que no hay pistola, revienta todo, pero en el momento que hay pistola ya. Tengo un poco, tengo poco cuidado. Vale, sala despejada. Los artificieros tienen que estar ahí delante. Espero que estén bien. ¿Estáis bien? Estábamos a punto de pedir refuerzos. Hablas de mí. Ve delante. Te seguimos. Atento, jefe. Por supuesto eran malos. Toma. Te la comiste. Bien hecho, Spiderman. Eso es típico que he hecho yo. En plan. ¿Estabais encamados con Fisk desde el principio? Nunca me podré quitar esa imagen de la cabeza. Muchas cosas que hago aquí, ¿vale? Son habilidades, ¿eh? Que todo principio del juego no lo tienes, ¿vale? Pero ya tengo porque ya hay personas que vale, ¿vale? No dejéis que llegue al despacho. Dadle un tiro ya. Yuri, diría que algunos de tus chicos están a sueldo de Fisk. Lo bueno es que eran la última línea de defensa de Willy. Estoy frente a su oficina.
Ahora. Encantado. Bueno, vamos a ver el primer enemigo que te encuentras. Ojo, tiene una cosa. Os digo una cosa. Este es un juego que me gusta por la dificultad que te añade, etcétera. ¿Vale, chicos? O sea, me refiero. Añade demasiado. ¿Eh? En plan, por ejemplo, los primeros jefes son muy fáciles. Este, al principio, no es tan fácil, ¿eh? Es un bicharraco, ¿eh? Al principio, ¿eh? Yo ya porque tengo cierto nivel, ya se jugaba bastante bien, pero la primera vez casi me mata. No, de hecho me mató Recuerda dos que veces. Spiderman lleva un guioncito en medio. Es difícil, ¿eh? Prepara el helicóptero. No tardaré. Me sorprende que hayas llegado tan lejos. Pero tu insensatez acaba aquí. Sabes que todavía puedo verte, ¿verdad? 8 años de insolencia. Para mí, no era necesario. Esperaré mi oportunidad. Vamos. ¿Pero qué haces? Eso. ¿Pero cómo puede ser? ¿Qué te pasa, Willy? Pareces cabreado. ¡Te destruiré! Venga, dalo todo. Toma, tonto. Representas todo lo malo de esta ciudad. Iba a decirte justo lo mismo. ¡Ya sabéis lo que hacer! ¡Rodeadlo! Ahora es mi oportunidad. ¡Te cerraré el pico para siempre! ¡Baja aquí y pelea como un hombre! ¡Idiotas! ¿Estáis entrenados para luchar? ¡Pues luchad! ¡Es muy rápido! ¡No quiero excusas! No, me da igual, por qué eres tú. Y yo también. Ya te estoy, ya hago para prácticamente. ¿Sí? No, para abajo. Ya, ahora parece fácil porque yo voy ya a un nivel. ¿Eh? Me ha subido bastante bien, sinceramente. Creo yo que juego bastante bien, ¿me entiendes? Pero normalmente ¿Deberíamos besarnos ahora? pero normalmente esto si no lo hace, ¿eh? O sea, Por fin te vas a Riker, ¿eh? ¿Sabes? Creo que tienes más enemigos allí que yo. Si te crees que esto es más que un simple inconveniente. Ups, me piro. Oye, suerte, Willy. La necesitarás. ¡Idiota! ¡Yo soy quien mantenía el orden en la ciudad! ¡Un mes! ¡En un mes estarás suplicando mi vuelta! Kingpin va camino de la cárcel.
Es el fin de una era. Creo que debería celebrarlo. Quizá irme de vacaciones. Parker, ¿dónde estás? El comité está al caer. Tenemos que comprobar el equipo. ¡Ya, casi! ¡Estoy aquí al lado! Ah, tendré que hacerlo yo. No, espera. No es seguro. Chicos, voy a bajarlo a medio, ¿vale? Porque... Me encanta el entusiasmo. Voy a bajarlo a medio, Pero a ¿vale? veces es un problema. Será mejor que llegue antes de que se haga daño. Tengo que bajarlo a medio. Voy a dar un pequeño gacito. Quiero para el stream, que a mí no me importa jugar simple. Cuando lo hago, ay. Pasa. Eso es que no es problema mío, que es problema de juego, ¿vale? Ah, que puedo también en medio, se ve también de puta madre, ¿vale? Voy a intentar subirlo otra vez a... Gráfico. ¿Qué puedo decir de stream? Me cago en stream que muchísimo. Bueno, medio hecho sí. Ahora mismo, chicos, no sé cómo pescar, chicos. Siento llegar tarde, pero... Vaya. Ha empezado sin mí. La directora del comité llegará en breve. Y una cosa, a ver, si es verdad que en el Spider-Man del PS4 parece más a Andrew Garfield, quizá a Tobey Maguire, pero aquí esta cara de este Spider-Man parece más... Para no, a mí parece... Para mi parecer parece más Tom Holland de mayor. Tranquilo, Parker. Yo inventé este equipo. Puedo manejarlo. ¿O no? Me parecía Tom Holland de mayor. Oh, Dios. ¿Deberíamos pararlo? Aún no. ¡Aguante! Doctor Octavius, ¿se encuentra bien? Un contratiempo. Ya falta menos. ¿Hay algún herido? No, pero ha sido culpa mía. Los niveles de energía fueron muy altos. Aunque podría decirse que es un avance muy positivo. Esto no pinta nada bien. Le aseguro que la fase sí. No nos precipitemos. ¿Les importa hablar de esto en otro sitio? Tómate el resto del día libre. Pero... Hablamos luego. Menudo desastre. ¿Cómo ha podido fallar el amortiguador? Sé... tú no estás bien, chiquitín. Veamos qué problema tienes. Esta cosa, ¿vale? Normalmente las quitaría, ¿vale? Porque es un rollo que te cagas. ¿Vale? Pero como tiene estilo lo voy a hacer, ¿vale? Para que juegue, pues pueda... El circuito se ha quemado. Puede fijarse como lo he hecho yo. Maldición. Lo habría visto si hubiera estado aquí para la comprobación.
Girarlo. Ah, estos son facilitos, Hasta aquí abajo. Lo tengo. Tío, estos son facilísimos. Pero luego se empieza a complicar de esta manera. Ya un rompero de cabeza, te lo juro, Vale, hay que desviar el servocontrol. Por aquí no se puede hacer. Por aquí. Coño, ¿qué hago? Este. Muchas gracias, Ponix, por ese follow. Bienvenido. Es acaso este si acaso aquí y este si acaso aquí. Vale. Bien, ¿ahora qué? Y ahora reequilibrar la tensión. Aquí empezamos. A ver. Mucho es fácil porque son bien preliminares, ¿vale? Se acabó. Pero luego se complica esto. Que te cagas. O sea, te empieza a comprar la cabeza en plan. A ver si ha funcionado. Como nuevo. Doc ha estado probando nuevos materiales para la prótesis. Me pidió que revisara su trabajo si tenía tiempo. Podría hacerlo ahora. Vamos a hacer esto, chicos, que esto sí. Yo. Doc ha estado probando un nuevo material de contacto para la facilillo. prótesis. No, esto es más sencillo porque son los primeros, Oh, ¿qué le di ahí? Compuesto de hidrogel y polímero. Resistente, pero con mucha impedancia. Mejor decirle a Doc que siga buscando otros materiales. Vale, tengo que salir de aquí antes Vamos de a todos, jorobarle más las chicos. cosas a Doc. ¿Doc también estaba trabajando con esto? Como he dicho, esto es sencillo, Precioso. Pero no voy a hacer de la cabeza. Se puede hacer con estas cosas. Parece otro posible material de contacto para la prótesis. Ya empezamos. Todo doble. Ya empezamos con los dolores de cabecita. ¿Vale? Este también está mal. Este está mal, Vale, ya está. Está viendo, ¿no? Ya se va complicando. IPN de hidrogel. Ya se va complicando la Valdría cosa. para crear una fantástica interfaz de tejido. Ojo, puedo saltarlo cuando quiera, ¿vale? En cualquier momento. Estamos intentando mejorar el hardware de la prótesis. Debería revisar. Vamos que la lo que manera Doc que desarrolla vengamos por aquí partida a hacerlo. Doc estaba intentando mejorar la granularidad del activador. Este es más sencillo que lo otro.
No me muy complicado también, Una pero... respuesta muy fluida. Más sencillo. Veamos si podemos afinar la fuerza de agarre de la prótesis. Más intuitivo. Ahí son más intuitivos o son Pues más sí, fáciles. Debería evitar los apretones de mano rompehuesos, por lo menos. Fíjate. ¿Hay alguno que no me he fijado? ¿Más que hacer? Bueno, ya podemos ir, chicos. Digo, creo que de aquí a 25 minutos más nos dejaremos, ¿vale, chicos? Tenemos 4 horas de directo, lo dejaremos, ¿vale? Hemos tenido varias cosas. Ya. Spiderman, aquí Yuri. ¿Fisk ya está en Riker? En Riker no. Nuestro chico merece tratamiento VIP. Está en la balsa. Ah, así que con Scorpion, Electro y el resto. Todo un lujo. Menuda compañía. ¿Puedes pasarte por comisaría? Tengo un problema que se beneficiaría de tus habilidades. ¿Por ti, Yuri? Lo que sea. Voy para allá. Parece que Jameson ha sacado otro programa. Me pregunto qué pensará mi fan número 1 sobre el arresto de Fisk. Esto es Así son las cosas con J. Jonah Jameson, donde los oyentes hablarán de los problemas de la ciudad con el ganador de un premio Pulitzer. ¡2! Ganador de 2 premios Pulitzer, ex editor del Daily Bugle, vino del libro. Y, como siempre, si pide el libro del señor Jameson, Spiderman, Peligro o Amenaza, en las próximas 24 horas conseguirá una copia firmada sin coste adicional. Sin personalizar, no lo pidan porque no lo haré. Bienvenidos a Así son las cosas con J. Jonah Jameson, avisándoles de amenazas que ni siquiera conocían. Vayamos directos a las llamadas. Hablad. Vale, no es por nada, pero hay que concederle a Spiderman que haya acabado con Wilson Fisk, ¿no? A ver, un mafioso menos nos beneficia a todos. ¿Ah, sí? Dígame, ¿es usted agente de policía? ¿O quizá un periodista galardonado con décadas de experiencia como yo? No, soy fontanero. Ah, bien. Pues arrégleme el váter y cállese. Deje que le explique algo sobre jefazos mafiosos. En cuanto cae uno, cualquier gamberro con un arma, un chándal y un cajón lleno de cadenas de oro decide que va a ser el próximo padrino. Habrá una guerra de bandas en las calles, ¿pero cree que al cabeza red le importa? ¡Claro que no! Sale en la tele, que es lo que cuenta. ¡Ja! Ya, bueno, ahora compro tuberías de cobre sin pagar sobornos, así que hasta que empiece la guerra de bandas estoy con el cabeza red. Ya cambiará de idea cuando 3 nuevos jefazos de la mafia se peleen por cobrarle el triple por una tubería. O le partan las piernas. Adiós. Algún día. Conseguiré que digas algo agradable de mí, John. Algún día. Bueno, chicos, lo dicho. Me quedaba que escucharía eso, ¿vale? Otra cosita se me va a decirlo, ¿vale? Ahora obtendría este traje, ¿vale? No tendría este traje puesto, ¿vale? Realmente. Y tú sabes, te lo bien hecha, o sea, no bien hecha, sino en el sentido de que no sé ya pasa el juego, ¿vale? Pero bueno, vamos a ponernos el traje, ¿vale? No el traje de la historia, ¿vale? ¿Qué es este? Me cayó un mes. Ahora que has dejado el tabaco, ¿qué le dices a la gente que haces aquí? Descansar de sus mierdas. Me vale. Oye, ¿por qué has llamado? ¿Buscas pareja para el baile de la poli? No me digas que tienes smoking. No hay baile este año. Gastamos demasiado en el sistema de vigilancia de Oscorp. Merece la pena, ¿no? Sí, sí. Hasta hace una hora. El sistema ha caído. Cada torre de la ciudad. ¿Cómo? Alguien ha saboteado el servidor de la central y ahora están desactivadas. ¿Alguien de dentro? Puede. Ya lo investigaré. Ahora necesitamos reactivar las torres. Y rápido. ¿Y me llamas a mí? Oh, qué bonito. A alguien de confianza. Además, las señales están codificadas y no podemos arreglarlas. Adoro un desafío. Si la rompes, la pagas. Creí que confiabas en mí.
Han cambiado las bandas de entrada, sutil. Esta cosa sí, chicos, es tarea, la primera he hecho. Una torre acaba de ponerse en marcha. ¿Has sido tú? Soy más listo de lo que parezco. ¿Crees que podrías repetir la jugada con el resto de torres? Claro, pero he tenido que sincronizarme con la torre para arreglarla. Ahora veo toda la actividad criminal de la zona. Parece que hay un allanamiento por aquí cerca. Genial, tengo unidades cerca. No pasa nada, ya voy yo. Hazlo. Cúbreme. Estos dos no se han olvidado las llaves. Vale, lo que sí, chicos, no vamos a hacer, ¿vale? Son los delitos, ¿vale? Esto sí, porque estos te obligan a hacerlo, ¿vale? Sí o sí. Gracias. Veo que hay una agresión cerca de ti. Pero Tu querido detective rudo a la no vamos a parte hacerlo entrañable normalmente, está en ¿vale, la chicos? ciudad. ¿Qué? Porque si no sí que demasiado todo. La secundaria, bueno, venga, vale, pero esta no vale. Porque esta son sencillos, es matar, golpear, matar, golpear, matar, golpear. Y si tengo que hacer de todo el mapa, porque no es pequeño, ¿vale? O sea, si tengo que hacer todo esto y eso, yo lo estoy haciendo en el otro, la otra que tengo yo puesta, ahora de máximo, para conseguir el oro. Y hacerme caso, es un puto coñazo, ¿vale? O sea, no es que el tapo de stream sea muy repetitivo, ¿vale? Así que tú eres la soplona. Pírate, animal. Sí, es ella. ¡Que te pires! Digo, cuando llegamos a 400 followers, voy a hacer un especial 24 horas. A callar, señora. Me obliga a darle a ese, y no quiero darle a ese. Quiero darle al gordo, porque son los más jodidos. Espérate, tengo una idea. Y si... ¡Pop! Aquí te hiciste ya un mes. Gordo, pero ¿qué era gordo? Ha hecho. Ya está, las medias no se ocupan. Es por el gordo. Lárgate, o ella morirá. ¡Suéltame! Y suelta el arma, pendejo. Toma. Todo solucionado, señora. Sabía que Jameson se equivocaba contigo. Eres un poco rarito, pero tienes buen corazón. Ahora más secundaria, pero no delito, ¿vale? Esa misión terciaria. Seguro que sí, pero por si acaso hay un sitio llamado Centro Festín. Lo he visto. No quiero caridad. Tienen los mejores bizcochos de la ciudad. Mi madre preparaba unos buenísimos. No los he probado en... Uf. Iré a ver. Gracias, Spider tío. Es Spiderman. Vaya. Tiene mucha talla, también se digo una cosa. Tiene mucha talla este juego, pero también le falta mucho. Poder ver la siguiente torre desde allí arriba. Yo, cuidado que a mí este juego me encanta. Además, mi pareja, si está por el chat, me está escuchando, os lo puede decir. Vamos, el chat está, pero no sé si está en... Posición elevada. Spider Poli observa su destino. Una No sé si segunda estará. torre de vigilancia. Pero este juego yo cuando salió, me eché un vicio, me ha hecho... primer... No, ¿qué? Calla.
La jefa nunca entendería a Spider Poli. Lo consideraba una bala perdida. Empiezo a arrepentirme de esto. Seguro que puedo modificar las torres para que rastreen otras cosas. Os digo, cuando salió, ¿vale? Este es el primer juego que me he precomprado. Este juego ha sido un juego que me he precomprado. ¡Premio! Este juego me encanta, de hecho. ¿Por qué? Porque mi superhéroe favorito, ¿vale? Es Spiderman, ¿vale? ¿Qué es eso? Déjeme coñazo, esta misión secundaria la haré conforme estoy haciendo juego. Oh, vaya. Bueno, dale, Es más una extra, de más mis después mochilas eso. del instituto. Si les había puesto rastreadores. Me pregunto cuántas habrá por la ciudad. El menú de mi primera cita con MJ. Ojalá hubiera podido permitirme algo más elegante, pero a ella no pareció importarle. Me fue a Fiorito. La hostelería. Ay. ¿Sigues ahí? Tenemos un atraco a unas calles. Spider Poli está en el caso. Mitad hombre, mitad araña. Todo Poli. Son trotos misiones, son trotos misiones de estas. Y son 5 por cada cuadrito de estos, ¿vale? O sea, imaginaros el tostón de los delitos. Por eso yo que para que no sea muy repetitivo el streaming, haremos secundaria sí, pero esto no vale. ¡Abre la caja! ¡Vamos! Hola, chicos. ¡Ah! ¡Spiderman! ¡Disparad! No os aprovecháis de que estáis en lugar cerradito para golpearme. Pendejo. Ya viene un coche, típico coche. ¿Aún más? Si curraseis con tantas ganas en un trabajo legal, Toma. no tendríais que ser criminales. Coche a la mierda y de vuelta a la mierda para que te hagan todo el dinero con salga de la cárcel. Vale, Yuri. Voy a reparar la última torre de Chinatown. No querrás decir que Spider Poli va a repararla. Lo he estado pensando, Yuri. La policía es para los jóvenes y Spider Poli, bueno, ya no es un pipiolo. Por favor, di lo que creo que vas a decir. A partir de hoy, Spider Poli ha decidido jubilarse. Gracias a Dios. Necesito un trago. Ya beberemos esta noche en honor del incansable afán de Spider Poli por... Yuri, ¿estás ahí? Supongo que han sido demasiadas emociones para ella. Qué faena. No me gustaría que le sacaran fotos a mis tetillas. ¿Ves? Esta es la misión, que ahora Tengo está la las misión. herramientas para el traje en el laboratorio. Se habrá Tenemos en streaming. Ahora y ya el doctor Octavius. hacemos esta misión y otra y lo dejamos, ¿no, chicos? Doctor, ¿cómo le ha ido con el comité? Siento haberla fastidiado. No pasa nada, Peter. Están nerviosos por nuestro inminente triunfo. Acabarán calmándose, como siempre. ¿Debería volver al laboratorio y limpiar? No, voy a salir a cenar. Ya seguiremos mañana. Toca cargar las pilas para crear un futuro mejor. Ojalá pudiese embotellar y vender el optimismo de ese hombre. Parece que se ha marchado del laboratorio por hoy. Podré trabajar en el traje. Chicos, ahora taparos los ojos, ¿vale? Taparos los ojos, ¿vale? Porque voy a ponerme el traje para que se vea la animación, ¿vale? Que te pone ahora, ¿vale? Taparos los ojos, taparos los ojos. Taparos los ojos, si queréis spoiler, taparos los ojos. Si queréis spoiler, taparos los ojos. Taparos los ojos, ¿vale? Porque voy a ponerme el traje, para que se vea la animación, ¿vale? Que te pone ahora, ¿vale? Taparos los ojos, taparos los ojos. Taparos los ojos, si queréis spoiler, taparos los ojos. Taparos los ojos, si queréis spoiler, taparos los ojos.
Es que si no, no se ve la animación. Por lo más se ve, ¿vale? Pasa que, como he dicho, una nueva partida plus, pues lo que pasa. Otra cosa, bueno, de este juego, es que no es solamente en el mundo de Spider-Man. No es solamente va de Spider-Man, punto, la vida de Spider-Man. No, también tiene su vida de humano. De Peter, ¿vale? O sea, de Peter, no Spider-Man. Fuera de Peter, también es Peter. O la vida de Peter. Bajo, historia con Mary Jane, etc. Lo que mola, que no solamente se concentra en plan lo que es Spider-Man. Se concentra globalmente todo. Parece que Doc se ha marchado. Hora de hacer trabajos arácnidos. ¿Hay algo que hacer? Sí, hay cosas que hacer, chicos. Pero esto lo vamos a dejar para el final de la serie, ¿vale? O sea, no romper la cabeza ahora. ¿Vale? Último capítulo. Vamos a hacer esto. Y que haya un mes. Parker. Doctor Octavius, ¿qué lleva ahí? ¿Comida? De haber sabido qué es. ¿En qué trabajas? No, un proyecto personal. Desde luego. Pero... Eres tú. No sé a qué... Venga ya, Parker. Es obvio. Deje que le explique. Podrías habérmelo dicho. Quería hacerlo. Pero temía que si salía a la luz, mi familia correría peligro. Ah. Sí. Supongo que al diseñar su equipo, te conviertes en objetivo. Sí. Digo, sí. Tranquilo. Te guardo el secreto. Bueno. Sigue a lo tuyo. Esto servirá. ¡Disculpen! ¡Llego tarde! ¡Vamos allá! Te veo bien, Spidey. ¡Hola, Nueva York! Nuevo traje, el mismo yo. El nuevo traje y la misma... Lo que sí vamos a ir haciendo, chicos, ¿vale? No tengan misiones principales que hacer. Mira, chicos, piensa una cosa, ¿vale? Vamos a hacer... Quitando... la antena, porque antena sí para el mapa. ¿Vale? Pero quitando la antena. Siempre que no hay... La misión secundaria todas las vamos a dejar para final. Juego, ¿vale? Los delitos, como no vamos a hacerla, hay que nos coña, 5 delitos aquí, 5 delitos aquí, 5 delitos aquí, 5 delitos aquí. Aquí nos quedan, no, tiene que hacer otros 5 delitos más. Aquí otros 5 delitos, ¿me entiendes? Y son muchos delitos. Entonces, para quitarnos de esos delitos, de ese tostón de... Y fuera de stream no voy a hacer nada de esta partida, ¿vale? Para quitarnos todo ese tostón, lo que vamos a hacer es directamente no hacemos nada, ¿vale? Fuera de stream. Entonces, la misión secundaria la vamos a hacer al final de este, ¿vale? La única que sí haremos quizás es la de Catwoman, la de... Bueno,
Este es un poquito spoiler, ¿vale? A ese sí lo vamos a hacer porque pasa algo, ¿vale? Pero además no vamos a hacer nada. ¿Vale, chicos? Ya sé cómo mantienen sus chanchullos los hombres de Fisk. Los edificios en obras. ¿No lo desmantelaron cuando lo arrestaron? No, es uno de sus negocios legítimos. Tiene varios inversores. No podemos actuar sin pruebas. Pero ahora tienes una, ¿no? Por eso confiaba en que pudieras investigar esas ubicaciones. Avísame si ves algo sospechoso. Mira, chicos, pasamos Cuenta esta con misión ello. del Seré directo. tu vecino Cotilla Spiderman. Tiene peleita sana. Ah, no. ¡Qué pasada! Doc estaría orgulloso. No, pero está. Aunque esa para... ¡Oh! Duerme la mona. Mira, sí me encanta acabar con el... Arriba, campeón. A colgar. Y me hace gracia porque a eso ahí no se dan ni puta cuenta. ¿A colgar? Con un cargamento. Jamás. El jefe lo tiene todo bien montado y no tolera las caras. Una vez un tipo... Me reirás, chicos. Para tomarse algo en medio de un reparto. Ese fue el último que hizo. ¿Lo habéis captado? Si nos paga bien. Creo que porque cumplimos. Siempre y puntuales. ¿Entendido? Oh, no. Habrá sido la araña. Tommy. ¿Quién va? A mí si hilo se me da como el culo. No me lo he imaginado. ¿Quién? ¡Lo veo! No me gusta cómo pinta esto. Necesitamos refuerzos. Allí está. ¡Abrid fuego! Ya lo he dicho porque Tomás ya lo he dado. Y ya no importa tenerlo. ¡Acabad con él! ¡Menuda suerte! ¡Basta! Por tonto. En el aire no puedo darle. ¡Separémonos! ¡Baja aquí de una vez! Yo bajo, no te preocupes. Hay más. ¿Qué podemos hacer contra eso? Spiderman, hemos trincado a 4 traficantes ilegales de armas en un radio de 3 manzanas en esa obra. Armas. Veré lo que puedo hacer para cortar el suministro. Espero que tengas... ¡Menuda suerte! ¡Partidle la cara! ¡Malditas redes! El jefe está harto. Y yo también. No quiero utilizar por detrás ahora. Mierda, parece que han llamado a sus amigos. Pues ya está. ¡Anda, más peña! ¡Bienvenidos a la fiesta! Tenéis que descalzaros en la entrada, a no ser que no llevéis calcetines. Si no los lleváis, ya estáis tardando en comprarlos. ¡En el aire no puedo darle! Voy a hacer... Y un combo de 100, chicos, en difícil. ¡Epa! ¡Que me da, campeón! ¿Quién quiere Ya más rendirse? tiene que romper el combo, ¿Nadie? hijo de puta. ¿Cómo está haciendo eso? Vete por el culo. ¡Te cerraré el pico para siempre!
Ojalá para arriba, campeón. ¿Para ti? O tirarlo, por tonto. Todo despejado, capitana. Bueno, lleno de telarañas, más bien. Y por fin alguien ha informado de un tiroteo. Los agentes están de camino. Buen trabajo. Vale, chicos. Gente de YouTube y gente de Twitch. Fisk tiene más solares de construcción por la ¿Vale? ciudad. Apuesto a que también son tapaderas. Esa cosa la haremos al final, hemos dicho. Si ves algo Así que... Vamos a confiscar a gente que estamos aquí. No esperaba la verdad esto. ¿Vale? Bueno, chicos, lo dicho. Vamos a ver con qué os puedo dejar. ¿Vale? Voy a ver con qué se puede dejar. El juego. Guardo manual. Ya mismo un 7%. Salimos. Sí. Salgo. Los mandos de... Viejo de estos. Y... No, mira con qué se puede dejar. Furry. A ver qué es furry español. Eternal. Español. Bien. No quiero ser efecto multi. Casual. Uno que está charlando. No sé. ¿Tenía alguien, chicos, a quien quiera que usted que RD? De Twitch. Bueno, Warcraft. Mira, voy a dejar con el que está jugando. A Duro Eterno, ¿vale, chicos? Voy a dejar con este. ¿Vale, chicos? Lo dicho, chicos, muchas gracias a lo de Twitch, a lo de YouTube haberme ido, ¿vale, chicos? Pero muchas gracias a lo de Twitch. Recordad, mañana sobre la misma hora, ¿vale? Estaremos en directo. ¿Vale? Estaremos otras 4 horitas, o casi 4 o 5 horas, no lo sé. Voy a empezar un poquito antes, 12 horas españolas, ¿vale? Y creo que echaremos unas 5 horitas de streaming, ¿vale? De Marvel Spider-Man, ¿vale? Y los chicos, muchas gracias por estar aquí conmigo. Que nos vemos, espérate. Ah, no, esto no. Y bueno, chicos, right. Estamos. Y bueno, chicos, lo dicho. Muchas gracias por estar ahí conmigo. Mañana más, recordad, mañana vamos a hacer directo de Marvel Spider-Man unas 5 horitas. No va a ser 4 porque ya es muy tarde y tengo que hacer cosas porque tengo que ir para el médico, ¿vale? Así que no puedo estar más, si no estaría otra horita más.
Y bueno, chicos, hasta mañana, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Hemos hecho muchas cosas hoy. Y ya está, ¿vale? Bye, bye, bye. A ver, tú, ahora me despido, chicos. No sé por qué despido con los siglos malos, sino XD. Y gracias por cuidar. Adiós, Neom. Y gracias por estar por aquí. Y recordad, mañana a la misma hora, bueno, un poquito antes, ¿vale? Pero mañana vamos a estar 5 horitas a la misma hora que hemos empezado hoy. Mañana vamos a estar en directo, ¿vale? Y para la gente que venga de Bastian, a la hora de Bastian, más o menos, 2 horitas antes, ¿eh? De lo que suele empezar Bastian, ¿vale? Bueno, inicio cerrado, chicos. Pues casi todo. Oh. Oh, plátanos. Ah, Cami Rabbit, gracias por la raid, querido. Muchas gracias, eres un amor. Ten un besito. ¡Mua! ¿Cómo te fue? Cuéntame. ¿Qué tal? ¿Qué estabas jugando? Dime. Muchas gracias, de verdad. Este Cobalt te lo agradece. De lujo. Oh, nice. ¿Y qué jugabas, querido? Marvel Spider-Man. Oh. Oh. Gracias por el follow. Ten otro besito. ¡Mua! Estamos practicando Doom Eternal en Nightmare. Así es. Bueno, chicos, y a lo de YouTube. Recordar que, bueno, mañana así hacer stream mismo, ¿vale? Y bueno, que no puedo hacer raid aquí. Por eso no puedo hacer raid, pero bueno. Muchas gracias por todo, chicos. Que nos vemos. Un saludo. Y hasta mañana. Chao.